No, porque todo esto de después que veremos, que lo explicará mucho mejor el compañero Paco Vinagre, que ha estudiado física él, evidentemente, pero todo esto parte un poquito también de, primero de medir las distancias, después de medir la velocidad del sonido y después de medir la velocidad de la luz, ¿no? Y en lo que se basan, porque al final hubo uno que al final dijéramos que la velocidad de la luz, pues ya la dijo, sí, la corroboro ya con todos mis experimentos y tal, que era Michelson, pero después de estar corroborada, le vino uno que era Morley y le vino a decir algo así, te la hago un poquito rápida, ¿no? Pero le iban a decir, tus experimentos están muy bien para medir la velocidad de la luz, pero hay un pequeño error. Y el otro le dijo, no puede haber ningún error, ¿cómo que hay un error? Y dice, sí, porque ¿hacia qué orientación has medido la velocidad de la luz? Y dice, da igual, a donde la mida la velocidad de la luz siempre es la misma, es constante. Y dijo, pero es que si la Tierra se está moviendo, depende hacia dónde apuntes tú la velocidad de la luz, el haz de luz que sacas, te tendrías que sumarle la velocidad o restársela. Entonces, menudo quilombo se abrió en el mundo de la física solo por esta pregunta. Ese detalle. Sí. Y a día de hoy todavía están intentando probarlo. De hecho, a día de hoy tuvieron que salir con un parche, con otro parche, tuvo que llegar el abuelito, el Albert Einstein, que por esa época todavía no había nacido, era muy pequeñito, cuando te estoy hablando de Michelson y Morley, y tuvo que venir años después con su velocidad, con su teoría de la relatividad especial, después con la general, etcétera, etcétera. ¿Entiendes un poquito por qué la movida de la velocidad de la luz? Qué bueno, ¿eh? Pues todo eso y mucho más en la sección que veremos, enseguida conectaremos con Paco. Muy bien, perfecto. Pues, dicho todo esto, me parece que vamos a darnos el derecho y la oportunidad de empezar a pensar nuevamente. Sí. Sobre todo a base de experimentos que se han realizado durante toda la historia y que no pueden demostrar que haya ningún tipo de movimiento aquí en la Tierra, menos ni de rotación, ni de traslación, ni de galaxiación, ni llámale esos 2 millones y pico de kilómetros por hora. Sobre todo, Paco, lo que va a plantear es que el experimento depende de lo que tú le preguntes al experimento y depende de las premisas de las que tú partas. Claro. Entonces, no hay un experimento 100% que sea así porque esto es como yo planteo. No, depende de lo que tú plantees previamente en lo que tú te bases. Bueno, pues vamos a tener a Paco Vinagre a continuación, que él tiene un canal que se llama... un canal en YouTube, sí. Libertad Emocional, ¿no? Sí, porque él es físico, daba charlas, de hecho así lo conocimos, dando charlas en una universidad de física, pero también se dedica ahora a hacer terapias, es terapeuta, así que es un placer tenerlo de amigo, de compañero en este camino, que se nos ha sumado siempre también, desde que lo conocimos, a dar la cara en primera persona y a darnos una mano en muchísimas cosas. A mí es que me encanta tener personitas como él, que ya lo estamos viendo aquí en pantalla pequeñita, que al final vamos todos espalda con espalda. Ese símil que yo hago, esa pequeña palabra que yo pongo encima de la mesa prácticamente cada día en Canal 5, porque es un fiel reflejo de lo que de lo que tenemos que hacer, de lo que tendremos que hacer en un futuro muy cercano. Ponernos espalda con espalda, sacar los dientes y, como dice el dicho, para que llore mi madre, que llore la suya. Es cruel, ¿eh? Es grave, ¿eh? Nos tenemos que ayudar, y con Paco, de verdad, que es un claro ejemplo también desde que lo conocimos, de ayudarnos y colaborar. Sin duda. Paco, bienvenido a tu casa, Canal 5, bienvenido. Gracias. Pues muchísimas gracias, Julio. Y como estáis, hermanos, pues un placer estar aquí con vosotros y nada, preparado para disfrutar de la charla. Se nos vienen tiempos difíciles, ¿no? Bueno, estamos en ellos, pero yo creo que son unos tiempos que tenían que venir. Tenían que venir para hacernos crecer y nos están demostrando pues que en el fondo ese crecimiento pues, que es complicado, que realmente tienes que abandonar casi muchos flotadores, ¿no? Con los que has estado viviendo, y para mí fundamentalmente el flotador de las certezas. Ese, el de las verdades absolutas eternas, ese es el que ya nos han demostrado que tienes que aprender a vivir sin ello. Paco, bendita planta. Pues en cierto sentido sí. En cierto sentido sí, por lo menos personalmente, ¿no? Por el crecimiento que yo veo que estoy haciendo, que es duro,
Está claro, con lo que tienes alrededor, pues no te sientes bien y estás estresado y tienes que estar continuamente buscando esas fuerzas, ¿no? Que te ayuden a avanzar. Pero en el fondo sí, es como el revulsivo que necesitábamos para ir hacia otro sitio, ¿no? Claro. Llevábamos cuántos decenas de años diciendo que hay que cambiar, que la sociedad, los ideales pues se han perdido, ese ayudarse unos a otros, el individualismo. Y no sé si esto nos va a llevar precisamente a retomar ese camino, ¿no? O a empezar a llevarlo adelante. Hasta ahí quería llegar yo, antes de empezar con el tema. ¿Al final conseguiremos derrotar a toda esta gentuza? Yo creo que sí, y fundamentalmente porque considero que podemos crear nuestra realidad. Bien, Y esa es una de las cosas que tenemos o que nos pretende enseñar este cambio que estamos dando. bien. Que todo eso de lo que se vaciaron las antiguas enseñanzas o incluso las religiones, que tú orabas y ocurrían los milagros, Sí, eso hay que rescatarlo, porque en el fondo es cierto. Tú puedes crear tu realidad y si tienes fe en lo que quieres, pues al final acaba ocurriendo. Y creer... yo creo que Sí. está pasando. Está Crea- pasando. Llevan año y medio y cada vez esto se está desmandando más. Es crear en nuestra mente esa nueva realidad para salir de este partido de fútbol que no es justo, ¿no? Sí, o incluso lo más complicado, empezar a ver que esto no es un campo de fútbol, Ya. que es otra cosa. Yo ya no juego con vuestras reglas, no juego con vuestra visión del mundo. Yo tengo otra diferente Ujú. y es con la que me voy a mover. ¿Bien? Pero es difícil porque, claro, no tienes ese apoyo externo de todos los demás diciendo que lo que tú ves es lo que ven ellos Claro, también. claro, Y es claro. que tú tienes que crear una realidad diferente. Complicado. Te entiendo perfectamente. De nuevo, Paco, gracias de corazón. Espero que te sientas como en tu propia casa porque lo es. Canal 5 lo es. Es tu casa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Julio. A ti. ¿Me vas a permitir que salude a Martín, que está por ahí, que va a formar parte también de este elenco de mentes privilegiadas? Yo me siento un poco extraño aquí, pero bueno, si me aceptáis, yo encantado. Aquí es Paco. Hoy Paco Bien, lo bueno. escuchamos atentamente. Perfecto. Martín, buenas tardes, buenas noches casi. Buenas tardes, equipo, ¿cómo estás? Yo aquí muy tranquilo, muy ansioso por la excelente charla que nos espera hoy. Sí. Paco, querido, sea bien llegado al equipo y nada, simplemente ponernos cómodos y empezar a tomar cada vez con más responsabilidad la información que vamos recibiendo. Creo y espero que el programa de hoy sea un momento bisagra en el despertar individual. Dado que, como venimos hablando siempre, los tiempos son duros, la cosa pinta mal, pero nosotros también estamos en nuestro mejor momento. Sí. Vamos juntándonos, vamos creando fuerza y el músculo de la disidencia se ve a las claras. Así que sin más, ansioso por escuchar a mi querido Paco. Me encanta, Martín, cuando has dicho de que estamos en nuestro mejor momento. Me encanta. Eres una luz. Pero es que sin duda. Hombre, solo hay que ver a Julio lo guapo que está. Sí, bueno, más guapo que un 8 verde pistacho, en fin. Por fuera y por dentro. Por dentro a lo mejor sí. Bueno, dicen, es que hay gente buena, la gente, lo bueno está en el interior. Y bueno, también en la costa hay gente buena, ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? El Que mar eso- ayuda. Doy Mala fe de ayuda. eso, Julio. No te Claro. tires abajo. No, Doy ni fe de mucho que eres un menos, excelente ni mucho persona. menos. Yo lo que no quiero es con mis tonterías asustar a Paco Vinagre. Si ya te conoce. Vale, yo soy muy dado, Paco, lo digo más que nada porque yo soy muy dado yo tengo mis antecedentes malagueños y eso sale. ¿Vale, Paco? Nada, yo estoy encantado y la verdad que me estás haciendo sentir muy, muy a gusto, muy acogido. Gracias, mi niño. Vamos con Iru. Iru, ¿qué vamos a aprender hoy? Porque hoy vamos a aprender muchísimas cosas y más. Si estás con nosotros, yo creo que tu fuente de información también es un estandarte también para tener en cuenta. Bienvenido y buenas tardes, Iru. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Bien llegados a todos, como dice acá el compañero uruguayo Martín, pero que también viene Daniel Márquez, que algún día también lo tendríamos que invitar y traer junto a al resto del equipo ahí que nos queda ya pasó Rafa, nos falta un doctor Mate que bueno, todavía no se puede dar por cuestiones de horario, pero un placer estar acá, verlo a Paco también me genera un montón de lindas sensaciones porque bueno, una persona muy dada desde el primer momento que de alguna manera lo secuestramos de YouTube porque Sí. empezamos a utilizar su material por una amiga que conocimos en la conferencia que hicimos de Tierra Plana en Barcelona, Ajá. que me pasó me dice, mirá, tenés que seguir a
este español, que me parece muy interesante lo que dice, más allá de la forma de la Tierra. Y la verdad que sí, así fue. Cuando vimos el material que manejaba, inicialmente por la cuestión que tenía que ver con la referencia más, podría decirse, desde el plano físico, era impresionante. Y después, bueno, también nos fuimos dando cuenta en la cuestión emocional y terminamos, obviamente, haciéndonos amigos y estando en un grupo donde compartimos información constantemente. Y verlo hoy aquí participando es un gran placer. Así que también me siento un espectador de primera fila, básicamente. Sin duda. Creo que aquí el protagonismo lo está teniendo. Además, Paco, tienes una cantidad de seguidores importante y a cuál te quiere más, ¿eh? Yo creo que esto quede patente, ¿eh? Que lo sepas. Lo sabes ya. Sí, sí. Vale, Sí. vale. Recibo los comentarios y sí, al final te van llenando, está claro. Bueno, eso te ayuda también, ¿no? De alguna manera a seguir adelante, ¿no crees? Es como gasolina. Exactamente. Sí. Si no tienes un feedback es como que estás predicando en el desierto, ¿no? Te encuentras ahí Sí. un poco Sí. esperando el eco. Total. Y sí, esos comentarios son los que te animan, los que te dan nuevas ideas, nuevos proyectos. Por supuesto, el cariño de la gente, el apoyo es energía que transformas luego en cosas, ¿no? Para ofrecer. Totalmente. Bien, pues vamos a comenzar. Lo que no sé, compañeros, tanto Jordi como David, o compañeros en general, ¿quién va a compartir pantalla si se va a compartir pantalla? Yo no lo sé. Sí, hay una presentación preparada por Paco Sí. y si puede él, nos la comparte él. Si no, la voy haciendo yo. Bueno, como queráis. Eso, como decíais vosotros, ya ven ustedes, aquí sin directo, no hablamos en vano cuando decimos que no tenemos guiones, lo único que venimos es a hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos y No, ya pero- está. Y si hay que preparar a última hora una cosita, se prepara y ya está. Ya No, veamos. pero a última hora el tema de la pantalla, pero aquí hay un trabajo por detrás Sí. importante siempre. Las últimas semanas a lo mejor he venido yo preparando más material, que a veces Entiendo. siempre veía algún comentario, menos mal que eran pocos, ¿no? Entiendo. Pero aquí somos un equipo y así obramos como buen equipo y como buenos Quizás- amigos sobre todo. Quizás quería decir yo que la naturalidad y Sí, la espontaneidad. Sí. que tenemos. No, totalmente, pero yo aprovecho para hacer la aclaración esa Vale, también, perfecto. que capaz que las últimas semanas, por X temas, lo he preparado yo un poquito más. Antes venía preparándolo más Martín, Iru. Ujú. Pero bueno, hoy viene Paco, las próximas semanas seguramente lo prepare también Iru, otras cositas que queremos hablar relacionadas con lo de hoy. Otra vez será Martín y Bueno. todo le toca cuando nos va tocando. Pues querido Paco Vinagre, Libertad Emocional, por cierto, recomendamos su canal. ¿Es lo mismo la nada que el vacío? Empezamos bien, ¿no? Empezamos muy bien y además empezamos con preguntas que se intentaron responder desde hace milenios, ¿no? Ya. Pero yo creo que hace milenios eran un poco más sólidos lógicamente hablando que la un poco locura mágica de la física en estos momentos, ¿no? Mm. Tengo aquí las citas de Parménides, que es el primer filósofo que te explican en la historia de la filosofía, que nos dice que nada puede surgir de la nada Claro. y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Entonces, a ver, ¿qué significa este nada que en sí no se puede ni definir? No puedes hablar de ello, ¿no? De la nada Y nada ha sale, llegado- ¿no? De la nada sale, Sí. dice Jordi. David, perdón. Exactamente. Sí. Exactamente, es que ese sería el criterio de Parménides, ¿no? Pero luego nos encontramos a Carl Sagan, Sí. un gran comunicador, ¿no? Que te dice que los átomos son en su mayor parte vacío, Mm. la materia se compone principalmente de nada, y ya te junta los dos términos, el Mamá. vacío y la nada. Muy bien. Bien, y esto se hace un poco, yo creo que con ganas de confundir inicialmente, Ya. pero después ya se hace porque es dogma, ¿no? Tú has crecido dentro de esas ideas, de esos dogmas y ya no te cuestionas nada. Eso es. Eso es. Cuando en el fondo son dos términos totalmente diferentes, ¿no? Incluso por su etimología, aunque esto de la etimología también le podemos dar vueltas, que si venimos del latín o no, o nos han Ya. colado las palabras, los significados, todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, si cogemos los dos términos, nada y vacío, la nada a lo que se refiere es a la inexistencia total. Nada es nada. Sí. Y vacío es ausencia de materia. Pero no dices nada más. Es decir, puede haber algo que no sea materia Claro, y exista. claro. Bien. Y ese es un cambio muy grande y una diferencia muy grande.
Esto llevado a la física, que fíjate que es un problema casi semántico de significados, pero te lo llevas a la física y de repente te encuentras con varias teorías que manejan ideas diferentes que emplean el mismo término. Es Vale. decir, la relatividad especial y la mecánica cuántica se crean considerando que el vacío es igual a la nada. El vacío es igual a la nada. Vale, vale. A la nada. Sí. Es decir, Sí, quitas sí. las partículas y no queda nada. Sí. ¿Bien? Pero la teoría de la relatividad general, la increíble esta de Einstein, Sí. te dice que el vacío es un éter geométrico. Ah. Y fíjate que usan la palabra éter. Bien. ¿Bien? Es como, no quiero reconocerlo, pero es que era necesario. ¿Bien? Ajá. Y la teoría cuántica de campos, que está por encima de la teoría cuántica y es la teoría más exacta que existe en física, Sí. el vacío es un espacio lleno de energía y de partículas que se están creando y desapareciendo continuamente. Toma castaña. Entonces, aquí hay coherencia en la física esta que te venden como que la física siempre va avanzando y siempre te va encontrando una verdad más clara. Sí, claro. Ya. Pues es que no, Ya. no. Ya, O sea, ya. la base de las otras dos teorías niega lo que dicen las otras dos teorías. Sí. Y así estamos, lleno de Pero- teorías. Y así estamos. Claro. Sí, sí, Julio, como Pero la lo microbiana, importante- si te vas a la Sí. salud, tienes tantas otras también de teorías. Es que esto es para volverse loco. Vale, continuamos. Sí, sí, esto va así en todos los campos de la ciencia o del conocimiento. Ujú. Porque en el fondo, el conocimiento es poder. Luego yo necesito controlar el conocimiento para tener el poder. Claro, entiendo. Y lo que os quería decir, la teoría cuántica de campos es la teoría más exacta. Dentro de la teoría cuántica de campos, la electrodinámica cuántica, que es el electromagnetismo, pero a nivel cuántico. Vale. Es una teoría que te da 11 decimales de exactitud. Ostras. Es decir, si hay algo de lo que no puedes dudar, sería de eso. Ostras. Qué Pues bueno. esa te está diciendo que el vacío está lleno de cosas, incluso de energía. Hostia. Esto, analizado desde el punto de vista de los filósofos, es una barbaridad. Y claro, por eso ha interesado también eliminar la filosofía del currículum, porque si eres un poco estricto en filosofía, la física moderna te da risa, Ya. porque se están confundiendo términos continuamente. E incluso se están creando o se está haciendo creer que hay unas realidades Hmm. sin existencia. No hay nada detrás. ¿Bien? Bien. Y esto lo intentó combatir a principios del siglo XX Ludwig Wittgenstein, que cuando te lo cuentan en la historia de la filosofía, más bien te lo venden justo al revés, como diciéndote que este hombre decía que la filosofía te podía engañar. Ya. Y sería al revés. No. Este hombre lo que intenta es decir, a ver, el lenguaje es confuso. ¿Bien? Sí. Una misma palabra tiene varios significados. Sí, sí, sí. Luego, si lo quieres utilizar para obtener verdades, eso no puede ocurrir. Tienes que tener palabras que definan una cosa única. ¿Bien? Ya. Por tanto, ¿cuáles son las disciplinas que intentan encontrar esas verdades? Las ciencias. Luego, las ciencias necesitan utilizar el lenguaje de una manera súper estricta. Ajá. ¿Bien? No puedes utilizarlo como en el lenguaje común. En el lenguaje común estás añadiendo un contexto continuamente para identificar dentro de los posibles múltiples significados de una palabra cuál es el que estás aplicando. Ya. Pero en ciencia no puedes hacer eso. Pues una de sus frases es: la filosofía es una batalla contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. ¿Os suena algo? A mí personalmente no, pero me encanta la frase. Asintomático, Exactamente. por Es ejemplo. Muy toda bien. la manipulación que nos hacen se basa en esto. Bien. El lenguaje, como es equívoco, lo puedes emplear de la manera que tú quieras para hacerte creer lo que quieran. Wow. Cuando cambias el significado de una palabra de uso común y repites y repites y repites, de repente te encuentras con que están utilizando esa misma palabra con un significado que es el inverso, como puede ocurrir con la nada, ¿no? Si la nada venía de nata, que es natalidad, Sí. nacer, algo que existe, y ahora nada es no existencia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha logrado darle la vuelta a eso? Claro, Paco está hablando de ingeniería lingüística, básicamente. Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Y Exacto. ellos crean significados en las palabras, como las palabras polisémicas, ¿para qué? Para engañarte. Y esto lo podemos ver muy claramente en el tema legislativo, en el tema legal. Vaya. Hay palabras que para ti tienen un significado, pero legalmente tienen otro. Claro.
porque son unos magos. Qué Utilizan bueno. eso. Son unos auténticos titiriteros. Y en la encima- ciencia lo hacen también. Y le añades la neolengua. Ya, entonces aquí ya apaga y vámonos. Sigue, por favor, Paco, Jo, perdona. pues vamos bien. Adelante, Paco. Y eso llega al punto de que el lenguaje limita tu mundo. Claro. Lo que tú no puedes entender a través del lenguaje no lo puedes concebir. El lenguaje es la forma que tienes de analizar las cosas, de ponerlas linealmente para poder entenderlas. Ya. Entonces, si yo trasteo con el lenguaje, te engaño, tú no puedes ver cómo es el mundo real. Sí, sí, está claro. Algo que se hace y se hizo también en la ciencia. Y en la ciencia están manejando términos como, por ejemplo, la nada, el azar. La nada. Sí. ¿Cómo defines eso? ¿Qué puedes decir? El azar. El azar en ciencia se utiliza como la causa sin causa anterior. Sí. Es decir, eso no es Dios. Ya. Vale. ¿Qué es la causa sin causa anterior? Muy Y de hecho, ¿cómo puede analizar la ciencia algo que no tiene causa si precisamente la ciencia lo que analiza son las causas y los efectos? El Big Bang. Sí, ¡Pum! Bien. Apareció. claro. Exacto. Es un juego de lenguaje en el que te intentan envolver lo que es la religión para, yo creo, ir generando ese traspaso de feligreses de las religiones antiguas a la religión moderna del cientificismo. Hostia, qué bueno. Jo, qué Te, bueno. te uso esos términos que usaba en religión de otra Sí. manera en la ciencia, como te suenan, no chocan tanto, pero te llevo a otra idea totalmente diferente. Vaya. Bueno. Es que Y yo una de estoy... las cosas... Sí. Perdón, no, Sí. no. Quería decir que yo entiendo, y me vas a permitir que pregunte a nuestros espectadores si esto lo van entendiendo un poquito. Masticando. Sí, si lo van masticando, es un tema ciertamente, y lo está haciendo bien Paco. Es muy Yo- pedagógico, Paco. Lo hace Claro, muy bien. que yo lo estoy entendiendo perfectamente, pero yo me preocupo por mi gente, que al final son los que, vale, nos dicen que sí, clarísimo, sí queremos más, vale. Muchas perfecto. veces, perdón que me meta, Sí. muchas veces hemos comentado o dicho la frase que en la palabra está el hechizo, justamente, ¿no? Ya, En la palabra que utilizamos y en la frecuencia que tiene está el accionar en nosotros. sí, Así que Exacto. perfecto. El, Pues el embrujo del lenguaje. Julio, si tú ves que yo me lío, que no, me explico claramente, me paras y... no, mi niño, no, Oye. no. Lo único que me preocupaba por mi gente, y digo que joder, que por lo menos, que lo estás haciendo bien, Paco, ya está, nada, déjalo, ya está, era solamente eso, una No, preocupación. no, que no lo deje, que siga. Exacto, correcto, sí. Qué mamón. Bueno, pues retomamos. Venga. Punto importante. Ningún enunciado negativo está haciendo referencia a nada. Es decir, el ateo Sí. no tiene sentido. Toma, ahora vas y lo cascas. ¿Cómo? Cuando tú creas una definición a partir de la negación de la otra cosa, Sí. no estás generando algo nuevo. Adiós. ¿Bien? Es simplemente un ejercicio. Haces negación. Pero aquí estamos suponiendo que por negar algo ya logro la existencia de eso que he negado. ¿Por Es qué? decir, existe la materia, te digo, y la no materia, la nada, ¿vale? Pero la nada existe. Claro, Joder. Paco está haciendo referencia Existe de... Julio. Qué bueno. Y Claro, el no Julio, claro, Claro. Por eso he dicho ateo. Teo es Dios, ateo es el no Dios. ¿Ya estás creando algo por decir no Dios? Un poquito el ejemplo que decía. muy bien. Igualmente es curioso la significancia de la palabra ateo, sobre todo en inglés, que se dice atheos, porque justamente dentro de la mitología griega tenés esta idea del dios Athos, y tiene una pronunciación en inglés, athos, atheos, tiene ese jueguito de palabras de hechicería que pareciera ser que cuando uno, en realidad para mí, ¿no? Básicamente, sobre todo en el contexto de la modernidad, el que se cree ateo es porque es un creyente del heliocentrismo. Ah, Eso está ligado, porque es más, si vos salís a la calle, haces una encuesta, la gente que se cree atea, cuando vos le preguntás por qué sos ateo, te va a citar porque venimos del mono, obviamente, y porque somos una piedrita más flotando en el medio de la nada, en el universo, sin dirección ni propósito. ya. Por lo tanto, en realidad está siendo creyente de otro tipo, tal vez, de religión. Por eso también coincido esta cuestión de que nunca es una cuestión de que porque le pongas la adelante, no es que estás así, creando nada, básicamente, ¿no? Perfecto. Gracias, Iru y Martín. Vamos, Paco, adelante, seguimos con más exposición. pues
abundando en lo que dice Iru, es que precisamente la religión es la del cientificismo. Y el ateo es aquel que cree en el cientificismo y le han dado también un Dios, que es el azar. Sí, sí, sí. El azar es aquel que crea causas, o sea, genera efectos de la nada, porque no hay nada antes que él. Eso es una definición de Dios. Dios es el primer motor. Bien, luego la ciencia es ahora mismo una religión. Está claro. Y la gente funciona como tal. Se piensan que están defendiendo verdades y están defendiendo dogmas. Qué bueno, qué bueno. Y le ponen la palabra de principio de singularidad, cuando no saben explicar de dónde viene. Qué bueno, tremendo. Bueno, lo que se les ocurra. Sí, bueno, claro, exacto, Paco. Sí, sí. La frase que resume un poco esto ¿es posible para los humanos mantener separados los dos tipos de lenguaje? Es decir, ese lenguaje estricto que necesitas para la obtención de la verdad y el lenguaje natural que tú usas en el día a día. Si me lo preguntas no te voy a responder, ¿eh? Porque no quiero meter la pata. La cuestión es que es dificilísimo. Ya. Es dificilísimo hacer eso. Y por eso aparece el método científico. Vale. El método científico lo que te dice es, bueno, vamos a buscar como un juez que nos diga si lo que estamos encontrando, lo que estamos pensando, tiene algo de validez. Porque en mi mente yo puedo crear todo lo que quiera, aunque sea absolutamente irreal, no está en el mundo. Pero en mi mente funciona y puedo hacer deducciones y creo lo que me dé la gana. Ya. Pero si esto lo quiero aplicar a la realidad, ¿qué clase de juicio utilizo que pueda ser más o menos aceptable? El experimento. Bien, eso es lo que dedujeron. Sí. Dijeron, venga, vamos a coger el experimento. Sí. Pero claro, ahí vienen más problemas. ¿De verdad que los experimentos demuestran las cosas? Eso de demostrado científicamente, Sí. ¿es así? ¿Eso existe? Te haces buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues Poincaré, que fue uno de los grandes genios matemáticos del siglo XIX, principios del XX, un genio absoluto, lo que dice es, la ciencia son hechos. De la misma manera que las casas están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos. Pero un montón de piedras no es una casa y una colección de hechos no es necesariamente ciencia. Espectacular. Bien, luego un montón de experimentos tampoco te dicen nada. Ya. Tú necesitas un modelo para poder encajar el experimento. Es decir, tú tienes que tener una idea a priori de cómo son las cosas. Y según esa idea, vas intentando testar con la realidad, con esos experimentos, si esa idea encaja. Claro. Por eso siempre decimos que el último juez es la naturaleza. Claro. Qué bueno. Pero, os pongo los ejemplos visuales. Esto es un modelo. Sí. Bien, y es el típico modelo de la carrera de ciencias. Sea una vaca puntual de radio 1. Bien, como lo que sabemos resolver nosotros son choques entre bolas normalmente, pues entonces reduces todo a eso, a bolas. A bolas. Y tú haces cálculos con ese modelo y bueno, para ciertas cosas te puede funcionar. Ya, pero no para todo. Claro. No. Claro. Claro. Pero luego dirías, bueno, pero haces el experimento, tú has creado ese modelo, pero vamos, luego hacemos el experimento con la realidad y ya está resuelto. Bueno, depende. Mira, en este experimento, que es hacerle una foto a ese modelo de la vaca esférica, Sí. de repente demuestra que la Tierra es esférica. Ya. Y es un absurdo lo que estoy diciendo. Bien. Pero esto es algo muy importante a tener en cuenta en los experimentos. Cada experimento necesita un instrumental. Y ese instrumental tienes que entender también cómo funciona, porque si no te pasan estas cosas, que es lo que llevan diciendo Iru, los Barea y toda esta gente, todo este tiempo. Esas fotos que nos enseñan desde el espacio, desde los globos que tiran, son con una lente de ojo de pez y distorsiona lo que ves. Luego, incluso haciendo experimentos, también tienes distorsión de la realidad. Claro. ¿De verdad que puedes llegar a la verdad? Uf. Yo en mi situación creo que no, ¿eh? Y yo creo que casi ninguna. Ya. ¿Bien? Al final nos tenemos casi que conformar con, bueno, verdad es aquello que me vale. Bien. Y cuando ya no me valga, pues la tendré que cambiar. Claro. Sí, muy Bien. inteligente. Sí, señor. Entonces, el gran problema que tenemos, y esto yo creo que enlaza con lo que empezábamos cuando me presentaste, es que vivimos internamente con el miedo a la incertidumbre. Sí. No sabemos vivir con eso.
Sí, Y señor. entonces cualquiera que nos ofrezca una verdad, algo que sea estático, que valga para siempre, nos agarramos Sí. a lo que sea que nos propongan. Que nos den la solución, porque yo por mí mismo no sé buscarla y no Correcto. puedo vivir en la incertidumbre porque me estreso. En la política también pasa esto. Es que ha dado en la diana, sí. En la política también abrazas Sí. la falsa seguridad. Sí, para que tú puedas estar confortable, no te preocupes, ya vengan otros y te solucionen la papeleta. Has dado en la diana. Pues imagínate en un modelo de cosmología de donde vives. Además, para la gente común, para nosotros simples mortales, ¿qué nos importa que sea redonda o plana? No, pues cuidado, porque estamos hablando de que o nos engañan o no nos engañan. Estamos hablando de qué han hecho con nosotros durante tanto tiempo. ¿Sabes? Es mucho más profundo, no sé, digo yo. Y por más que no le encuentren sentido a la duda en este momento, pero detrás de una gran mentira tiene que haber una gran razón para mentir, ¿no? Eso tal vez le sirva a alguien para empezar a dudar un poco. Sí, sí. Y Paco decía que a lo mejor no sabemos la verdad nunca, tal y como probablemente es, pero sí que lo que podemos hacer en este recorrido individual es darnos cuenta de las mentiras que nos han puesto Vale, delante. por lo menos, claro. Sí. Bueno, Continúa, es Paco, perdón. es bueno, Paco, saber que a veces somos ignorantes, hemos sido ignorantes, pero que, como ya he preguntado a Paco al principio, bendita planta se está despertando y de qué forma, ¿no? Ante Bueno, todo esto. la diferencia Sí, sí. entre ignorancia y inesciencia es que ignoras si sabes que hay algo ahí y pasas de Pero ello. ya sabiendo que hay algo, ya Pero no sin saber nada es nesciencia, porque Ya, no ya. conoces. Vale, ya me callo, Paco. Bueno, pues todo esto que os estoy contando en el fondo es algo sabido, pero de nuevo tienes que juntar la física y la ciencia, los filósofos de la ciencia, ¿no? En 1914 ya te decían, cualquier experimento en física nunca se contrasta una hipótesis o una teoría aislada, sino que todo es un conjunto de hipótesis o teorías. Sí. ¿Bien? Si yo quiero hablar del electromagnetismo, primero tendré que basarme en las teorías anteriores sobre la materia, la dinámica, un montón de cosas. Sí. Bien. Y esas teorías sobre la materia y la dinámica se tendrán que basar sobre pues, mis percepciones, las observaciones que se hayan realizado. Es decir, ya hay unas bases siempre que soportan los experimentos que se hacen después. Bien. Y si no cuestionamos cada cierto tiempo esas bases hasta lo más profundo, pues al final estamos acumulando errores. Claro. Es volver a aquello de Descartes, de por la duda metódica eliminar todo y a ver con qué te quedas. Pues eso hay que hacerlo cada cierto tiempo. Ya. Volvemos a lo mismo. Y Fácil no es. Pero bueno. En 1992 también decían, ningún científico intenta siquiera hacer una lista completa de todos los presupuestos necesarios para deducir una determinada predicción contrastable a partir de una teoría. Claro. Y esto lo puedes aplicar a todo. Ejemplo, virus. ¿Existen? Wow, qué bueno. Yo ya empiezo a creer que no, pero bueno. No como nos lo han contado, aquí lo hemos hablado muchas veces, perdona Paco. Por Sí. ejemplo, Stefan Lanka te lo explica, no existen experimentos Claro. de control. Entonces, si no existen experimentos de control, tú no puedes aseverar y asegurar las cosas que aseguras. Sí, pero Claro. que me responda Paco, a él mismo a su pregunta. Claro, a ver, hay virólogos, ¿no? Existe la virología como Sí, campo, como personas que lo han estudiado y que lo aplican en su labor diaria. Sí, Toda esa gente, ¿qué pasa? Que no está encontrando lo que... ¿O qué? ya. Bueno, estará encontrando cosas que, según las teorías que manejan, Hmm, es decir, tú nunca te has hecho el cuestionamiento a fondo de ¿existe esto que yo estoy buscando o no? Claro. O simplemente supongo que existe y entonces todos los experimentos que hago es para aseverar que sí. ¿Hago alguno para aseverar que no? Claro. En esta trampa está la ciencia continuamente. O en este Solo caso, se financia aquello que interesa. o que estoy Claro, el en tema con- del principio de falsedad, falsabilidad, muchas veces no se aplica y sobre todo en esta nueva religión cientificista donde tal vez simplemente aplicar ese principio te puede meter en un problema muy grande. Muy gordo. Nosotros de nuestro lado creo que lo hemos visto mucho en cuestiones de que, estamos en el siglo XXI, según el calendario gregoriano, pero quiero decir, tenemos tecnología, vamos a poner a prueba, vamos a falsear esta idea de que el horizonte se curve, o falsear a ver que el horizonte no se curve, y a ver qué pasa, ahora que tenemos buena tecnología, porque la que el barco desaparece atrás de la curvatura de la Tierra, esa se la podía decir a alguien a principio del siglo XX, pero ya en esta época no se le puede decir más. Bueno, ese tipo de cosas te pueden meter en problemas. En la virología ni te cuento, ¿no? Claro, la pregunta en virología sería, ¿qué estás encontrando a lo que tú le llamas
como concepto. Por eso Stefan Lanka dice, yo ya no soy más virólogo, soy biólogo en todo caso, porque conceptualmente yo le llamo a esos trocitos de ARN o ADN, tú le conceptúas como exosoma y el otro le da otra importancia que para él no es. Bueno, por no hablar del tema de sarampión, ¿era? Sí. Vale, no, lo dejo ahí, es lo mismo. Lo dejo ahí. Paco. Uno de los ejemplos más claros de esto es el experimento de Michelson y Morley, que es el que, vamos, el gran experimento que demuestra que no existe el éter. Bien. Bueno, ahora nos meteremos con la historia del éter y todo eso. Bien. Pero lo que quiero comentar es, en ese experimento hay un montón de premisas, de suposiciones, y con cada suposición puedes dar una solución totalmente diferente. Si tú supones que el tiempo es absoluto, Sí. que la longitud de los cuerpos materiales no cambia nunca y la velocidad de la luz sigue una serie de composiciones, es decir, si yo voy en un autobús a 1000 kilómetros por hora y enciendo una luz, la luz va a 1100 kilómetros por hora. Ya. Bien. Pues ese experimento lo que te dice, si tú partes de esas premisas, es que el éter es arrastrado por la Tierra. Pero tú puedes partir de otras y dices, no, el éter está en reposo absoluto, no puede ser arrastrado por la Tierra, el tiempo es absoluto y la velocidad de la luz en la Tierra no es constante. Bien, ¿qué te da el experimento como resultado? Que las longitudes cambian cuando el objeto se encuentra en movimiento con respecto al éter. Qué bueno. Es decir, puedes decir lo que te dé la gana a partir de las premisas que tú tomas. Con el mismo experimento. Con el mismo experimento. Y los mismos resultados. Sí, señor. sí, Esto señor. es Sí, señor. muy parecido a lo que pasa con Eratóstenes, que sale de premisas erradas a nuestro entender, que es que los rayos caen paralelos, porque el Sol está muy muy lejos, cosa que tú no has visto nunca, porque siempre ves los rayos divergentes, y que la Tierra es esférica. Ya estás partiendo de dos premisas que estás validando el resultado que te da. Pero ¿y si sale de otras premisas? Que es lo que está diciendo. No, y además sin haber jamás tenido en cuenta la cuestión de la refracción atmosférica también, por ejemplo. Se llama falacia de petición de principio. Porque ya desde un Jordi, principio perdona, partes de Jordi, eso. pero no son premisas equivocadas según nosotros. La puede constatar cualquiera que los rayos del Sol no llegan paralelos a la Tierra. Exacto, la nuestra sí. No es según nosotros. Bien, buen apunte, Martín. Buen apunte. Bueno, lo que os comentaba. Dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de la refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. Es decir, los científicos no te van a decir que están equivocados, ¿no? Porque además mi cátedra depende de que no esté equivocado. Y mi financiación. O sea que no. Conflicto. Eso de que la ciencia se autorregula porque hacen experimentos y bla, 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 sí, igual que la farmacéutica. Ya. Se llama conflictos de intereses. Conflictos, sí. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un científico que por lo menos era un poco honesto y decía que no tenemos derecho a asumir que cualquier ley física existe o si ha existido hasta ahora, que va a seguir existiendo de una forma similar en el futuro. Y este es Max Planck, que es como el padre de la cuántica. Fijaros lo que dice. No puedo asumir que haya leyes físicas. Yo estoy midiendo cosas que se repiten. Es Y tremendo. puede haber un momento que dejen de repetirse. Tremendo. Y tampoco puedo asumir que esto haya sido así toda la vida. Es decir, la velocidad de la luz la mido yo ahora, pero ¿y si la llego a medir hace 200 años? Lo mismo que ahora. Claro, Claro. ya. Pero es Etimológica. que hay experimentos que parece que te muestran que la velocidad de la luz cambia. Claro. Qué fuerte. Esto es importante porque en las legislaciones no podemos hacer nunca leyes nosotros como humanos. Ley, por definición, es algo que perdura en el tiempo, que es inmutable, más allá de lo que decía Planck, que a lo mejor hasta podrían llegar a cambiar. Pero esas son las leyes. Nosotros, como aunque le hayan puesto la palabra ley, etimológicamente, son normas a las que nosotros como humanos llegamos a acuerdos y por lo tanto las aplicamos, pero nunca serán leyes. Ahí ya veremos como hay una malversación del lenguaje. Me gusta. Sí. Adelante. Y es que en ciencia es igual. En ciencia, por mucho que se llamen leyes, ¿bien? Lo que son observaciones, o son modelos, o son hipótesis, o son teorías, pero no son leyes. Porque una ley, para tener una ley, tú necesitas conocer la verdad absoluta de todo. Sí. Y si lo estás investigando, será que no la tienes. Bien, de nuevo estamos manejando los términos lingüísticos de una manera chapucerísima en ciencia. Pero es lo que interesa. Tenéis un vídeo en el canal Veritasium en el que cuestionan que sea posible medir la velocidad de la luz. Y fijaros
¿Hasta qué detalles se pueden llegar? Cuando tú intentas medir la velocidad de la luz, necesitas 2 relojes. Esos 2 relojes tú puedes sincronizar cuando están juntos, pero si cuando mueves uno, el movimiento afecta a la percepción del tiempo de ese reloj, Sí. cuando llegue a la distancia para medir, ya no están sincronizados los relojes. Sí, sí, sí. Luego, medir la luz entre los 2 relojes ya no es posible. ¿Bien? Bien. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, quitas un reloj y pones un espejo. Y entonces viaja la luz, toca en el espejo y vuelve. Sí. Claro, pero ese experimento, tú puedes decir que la luz viaja al doble de la velocidad de la luz hacia el espejo y a velocidad infinita a la vuelta. Adiós, verás. ¿Bien? Que es un poco lo que decía, David. no sé si era David o Jordi, Sí, sí. que depende de dónde midas, lo mismo la velocidad de la luz cambia. Es que en el modelo Entonces- que ellos agarran oficialmente, eso es lo que debería pasar. Vuelvo a repetir las palabras de antes. Llegó Michelson Morley supuestamente... Bueno, midieron las distancias, luego midieron la velocidad del sonido, porque llega a un sitio, rebota, lo que tarda en ir, en venir. Luego dijeron, hay que hacer lo mismo con la luz. Y dijeron, sí, vamos a medirla. Empezaron los experimentos, tal. Al final llegó Michelson y dijo, sí, yo la tengo comprobadísima, siempre me da con mis experimentos esto. Pero un día le llegó otro, que era Morley, y le dijo, Michelson, me parece que no has tenido en cuenta un dato. Te lo hago así rápido, cómico. Un detallito, ¿no? Un detallito. Dice, es que la Tierra está girando. Entonces, si tú disparas para allá el láser o para el otro lado, tendrías que tener en cuenta esa velocidad que a ti te da constante, tendrías que sumársela o restársela. claro. Y a ti no te pasa porque siempre te da lo mismo. Entonces ahí empezó el gran quilombo de la física, del modelo oficial y parche tras parche para poder sostener su modelo oficial. En base a todo esto, es para que lo entendamos bien, es que la Tierra está rotando. Oficialmente sí. Oficialmente, vale. Aceptamos barco como animal acuático, vale. Entonces, Vale. Va girando, entonces si tú haces el experimento hacia un lado hacia un lado, tiene una velocidad. Pero si lo haces al contrario, debería darte otra. ¿Vale? Y siempre da la misma. Siempre, o bueno, siempre tampoco, pero oficialmente vale, bueno, para ellos claro. sí. Y para intentar cuadrar todo esto, que ahora Paco va a meterse, Sí. y es súper importante, quitaron el éter. Vino Einstein y dijo, el éter fuera, en pocas palabras. porque Entonces- interesaba. Y hicieron la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Muy cojonudo. Paco, adelante. Bueno, ante todo esto, aquí os dejo la frase de un matemático que tenía la mente muy clara Hostia, qué y bueno. dijo, la física es demasiado importante para ser dejada a los físicos, porque los físicos, como lógicos o como matemáticos, son chapuceros hasta el máximo, porque les importa más su modelo Sí, que ser estrictos. qué barbaridad. Me entonces, impacta, al me final, impacta esta frase, Tú querido apañas Paco. como puedas Sí, sí, para sí. que te cuadre con lo que tú esperas. Sí, sí, sí. Decía que me Bueno. impacta esta frase porque la física es demasiado importante para ser dejada a los físicos. Tiene huevos, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy muy contento porque lo de antes has comprendido, ¿verdad, Julio? He comprendido Se te ha caído una perfectamente. capa de cebolla, creo, que a mí también me pasó en su día. Es importante todo esto que vamos a explicar muchísimo para todo el debate y el cuestionamiento que venimos poniendo encima de la mesa. Sí, sí, sí. Por sí, eso sí, queríamos sí, sí. traer a Paco que lo explica tan bien. Joder. Sería una cosa así, Julio. Imagínate que vos vas en un barco, Sí. moviéndote en un río. Mm. Si vos querés saber si vos te estás moviendo, ¿qué haces? Sacás la mano, la pones en el agua y entonces te das cuenta porque hay un Cierto, arrastre. Cierto. O sea, vos te agarrás, ponés la mano en el agua y decís, evidentemente me estoy moviendo en el río. O la levantás en el aire Sí, sí, sí. y vas a sentirla, entonces vas a decir, estoy bien. Bueno, ¿qué pasa si vos te estás moviendo, pero te sacan el río, te sacan el aire? Y vos sacás la mano y no sentís nada. ¿Cómo haces para saber si te estás moviendo o no? Ya, ¿Y ya, dónde está tu referencia? ¿Dónde está tu referencia? Exactamente. Entonces, ahora cuando Paco termine de explicar, de alguna manera los tipos dijeron, ¿sabes qué? No hay río, no hay aire, pero igual te vamos a decir que la Tierra se mueve porque se nos cantó, ¿no? De alguna manera. Sin referencia alguna, pero igual la Tierra se mueve. Porque yo lo banco. Sí. Porque la autoridad no necesita probar nada. Bien. Es la autoridad. No, está claro, está clarísimo. Adelante, Paco. Quiero seguir aprendiendo. E incluso Edu se complica más. Si tú vas en un globo, el globo va a la misma velocidad que el aire. Luego, si sacas la mano del globo, no hay nada. No notas. No notas Bien. nada. Toma ya. Y si te dejas llevar por la corriente del río, vas a la misma velocidad que la corriente del río. Sin duda. Luego tú sacas la mano y tampoco notas nada. Sí, porque vas a la misma Entonces, dirección. El mismo experimento puede tener 50 soluciones, dependiendo de lo que tú supongas. Jo. Bien. Sobre todo que el experimento es como estar vendado. Sí. Volviendo a lo de la Tierra plana.
lo fácil es, desde el espacio sácame una foto, ya está, se acabó el problema. Ya, ya. Se acabó el problema. ¿Bien? Pero si no, todos son experimentos para intentar entender. Y aquí el problema es, dependiendo del modelo que tú manejes, los experimentos pueden valer para uno y para el otro, aunque sean totalmente diferentes. Ya, 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 ya. ¿Bien? Y ese es un punto en el que yo estoy intentando recalcar aquí, porque es que hay muchísimos experimentos que no son capaces de diferenciar tierra plana de tierra esférica. Claro. De hecho, la mayoría. Ni Bien, movimiento. entonces, hay muchas veces Claro. que te puedes perder en discutir historias que en el fondo no valdrían, porque se cumplirían en los dos modelos. Entonces te tienes que quedar con las observaciones que claramente no encajan. Claro, perdón, te tienes Por que ejemplo, quedar. los rayos no paralelos o que soy capaz de ver a distancias que no debería ver. Te tienes que quedar con Sí, su o- principio de autoridad. De la de NASA, de hecho- las agencias espaciales que demuestran esa esfera desde fuera. Ya entiendo. De hecho, esta cuestión de decir, bueno, mirá, nosotros vamos, o sea, porque el experimento de Michelson-Morley arranca con esta idea de que nosotros sabemos que la Tierra es rota. ¿Por qué? Y porque tenemos observaciones indirectas que no vamos a explicar de otra manera que, por ejemplo, el día y la noche. Para nosotros el día y la noche es una prueba clara de que evidentemente la Tierra tiene que ser una esfera y tiene que estar rotando. ¿Por qué? Porque nuevamente en esa época ya se había descartado la idea de la posibilidad de que el Sol sea el que se esté moviendo arriba nuestro. Y aparte era una ciencia bastante, a comparación de hoy en día, cuando se hace el experimento de Michelson-Morley, no había ni siquiera aviones, no había ni cohetes de sondeo, no había prácticamente ni globos aerostáticos que se elevaran con gente, ni siquiera para observar nada desde esa altura y poder corroborar otro tipo de cosas que podrían tal vez falsearte esas pruebas indirectas que vos estás asumiendo, por lo cual la Tierra rota. Por citar algo para que se entienda simplemente. Sí, sí. Gracias, Iru. Adelante, Paco. Todo tuyo. Bueno, pues ahora ya sí que vamos con el éter, porque además el éter tiene más connotaciones interesantes que me gustaría comentar. Bien. Bueno, el éter, la idea del éter, no se sabe realmente dónde viene, pero nosotros como tenemos referencia al mundo antiguo, ese que también nos han vendido que existió, aunque todo de nuevo está en duda, Claro. lo mismo se creó en la Edad Media o no, o a saber. Sí. Bueno, Paco hace referencia por- a los estudios de Fomenko ahí por un bueno. poquito. Bien, bien, bien. En la Grecia clásica, por ejemplo, donde aparecieron los primeros físicos, los primeros que observaban la realidad para ver cómo funcionaba, no había concepto de la nada, es decir, para Parménides era obvio, la nada no existe, ni del cero, ¿bien? Y eso ya te plantea problemas que luego se resuelven haciendo trucos matemáticos y tal. Bueno, no me quiero meter mucho en él. El asunto es, los griegos conceptualizan el éter porque las esferas que tenemos por encima, donde están las estrellas, donde están los planetas, ¿bien? Tienen un movimiento aparentemente que se repite y se repite. Y nosotros en la Tierra sabemos que es rozamiento. Entonces, ahí tiene que haber otra cosa que les permita ese movimiento. Y por tanto tiene que ser algo que nosotros en la Tierra, en la materia, no conocemos. Tiene que ser una quinta esencia. ¿Bien? Y eso es el éter para ellos, lo que une o lo que permea ese vacío, lo que lo llena. ¿Bien? Pero hay otros mundos en los que cambian las concepciones. Por ejemplo, para los semitas bíblicos, el concepto de la nada sí existe, porque la nada es de donde creó Dios. ¿Bien? Y entonces aquí ya empiezan a tener la referencia esas palabras. ¿Bien? Y empiezan a tener unas cargas ideológicas muy importantes. Vale, entiendo. Pero por ejemplo, en las filosofías orientales, esa nada no es así. Es decir, el mundo surge de una emanación de algo primordial, de algo que había antes. ¿Bien? Entonces, para los semitas es como una creación de la nada y Dios está separado de esa creación, mientras que para los orientales eso anterior puede ser también Dios. Entonces, la creación es como parte de Dios, ¿no? El todos somos uno. O sea, que fíjate qué cambios filosóficos tienes ahí y reflejados en las palabras. Sí. ¿Bien? E incluso, para los pueblos semitas, el vacío es la separación de Dios. Y eso es interesante porque ahora vamos a ver cuál es el concepto de Newton de ese vacío. Bueno, siglos XVI y XVII, o XVII y XVIII, pues hay un montón
Es cuando empieza la experimentación y aparecen un montón de investigadores que empiezan a tratar con el vacío, ¿bien? Que se suponía que la naturaleza lo aborrecía. Sí. Y llegamos a Newton. Newton es interesante porque Newton principalmente es teólogo. Segundo, es alquimista. Vale. Y tercero, es físico. Así Bien, por físico este es como orden, el 10% de Sí. todo lo que escribe. Sí, sí, sí. Y cuando te pones a revisar escritos, y es de otra gente que habla de Newton, te puedes encontrar escritos en los que parece que Newton defiende el vacío y otros escritos en los que parece que Newton define el vacío como la esencia de Dios. Vale. O sea que ya hay tergiversación incluso en lo que se transmite de lo que dijeron. Bien, bien, bien. Si me dejas leer, no sé si tienes apuntado la frasecita de Newton, ahí de las cartas de Belé, ahí la tienes. Ahí, Perfecto. ahí. Adelante, sí. Esta, ¿no? Esto sería como el original. Que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través de un vacío sin la mediación de nada más y por y a través de lo cual se puede transmitir su acción y fuerza de un cuerpo a otro, es para mí un absurdo tan grande que no creo que ningún hombre que tenga una facultad competente de pensar asuntos filosóficos pueda caer en ello. O sea, no quites el éter. Y en otro trozo, claro, y además fijaros, vacío. Ese vacío, de nuevo, para él puede estar relacionado con esa separación de Dios. Porque en el siguiente texto lo que nos dice es que esto concluye la discusión sobre Dios, y tratar a Dios a partir de los fenómenos es ciertamente una parte de la filosofía natural. O sea que para él la física era tratar con Dios también. Era explicar a través de las observaciones y los experimentos Claro, esa presencia de Dios. claro. ¿Bien? Perfecto. O sea que nos están vendiendo la idea de que los científicos son asépticos Sí. y no, sí, todos los científicos Claro. tienen un bagaje. Claro. Es que antiguamente Dios y la física o la ciencia iban de la mano, pero es que ahora parece ser que están enfadados con Dios porque quizás no lo han podido poner en el laboratorio para demostrarlo. Digo yo, no lo sé. O porque interesa quitarte en medio a Dios, Claro. porque lo mismo creyendo en Dios consigues cosas que si no crees en él no. Ya. Llámale Recuerden Dios. Sí. cuántas veces hemos usado frases como que buscan apartarnos del espíritu, de esa parte divina que tenemos dentro. Pues justamente de esto se trata. De eso mismo. Lo comprendo. Exacto, Sí. no se trata de un Dios con barba blanca, No, a lo cada mejor uno como... que haga lo que quiera. Claro, sí, sí, sino sí. a esa inteligencia, eso que todo lo permea, eso que ha podido crear ciertas leyes, etcétera, etcétera, eso que tenemos nosotros en nuestro interior, ¿no? Y que te hace repreguntarte un montón de cosas que hoy en día están anuladas. Sí, Exacto. señor, sí, señor. Adelante, Paco. Que de hecho no hay casi ni siquiera que crear ese Dios, es quedarte con el concepto de divinidad, de Claro. poder crear la realidad. Sí. ¿Bien? Y en las culturas, o más bien en los conocimientos iniciáticos o incluso en las religiones, lo que te están diciendo es que Dios está dentro de ti. Claro. Y si Dios está dentro de ti, tú puedes crear realidad. Porque eres un creador, sí, señor. Exactamente. Sí, señor. ¿Bien? Y si eres creador, ya los demás no te pueden imponer nada porque tú creas la realidad. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Imagínate si tiene importancia esto, que legislativamente al que crean no le puedes imponer nada, porque es su propia creación. Tiene mucha de profundidad todo esto, hasta en las propias palabras legales. Los derechos de autor, solo puede ser autor el que ha creado la obra. Lo entiendo perfectamente. Adelante, Paco. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que en el siglo XIX se desarrolla ya la teoría ondulatoria, que es la que explica cómo funciona la luz. Bien, en el siglo XIX Sí. es ya el momento en el que la óptica y todas las disciplinas relacionadas con la óptica florecen Sí. y se necesita saber cómo funciona la luz para lograr los efectos. Bien, Vale. pues ellos tienen clarísimo que la luz es una onda, porque el modelo de partícula no funciona, no es capaz de explicarlo todo. La luz tiene que funcionar como una onda. Y con eso, bien, consiguen explicar la realidad. Vale. Pero para que la luz sea una onda se necesita un medio, porque las ondas no son reales. Las ondas es la manera de transmitir la energía que tiene un medio. Espectacular. Muy bien. Bien. Sí. Por tanto, la luz existe, tiene que ser una onda, luego tiene que existir un medio. Hoy en día la luz
dicen los científicos que tiene un problema de género, porque no sabe lo que es, si onda o partícula, o las dos cosas. Un problema de género. Qué mamón. Pero lo que está claro es que necesita un medio. Sí, sí. Bien, lo que pasa es que ese medio tiene que tener unas características muy especiales que no son las de la materia. Claro. Bien, es más o menos lo mismo que opinaban los griegos, ¿vale? Bueno, pues encima, luego llegamos ya a finales o mediados del siglo XIX, aparece la teoría del electromagnetismo y ya hay unas matemáticas muy desarrolladas y Maxwell, que es el que logra generar el aparato matemático que describe el electromagnetismo, hace una predicción con las ecuaciones que él encuentra. Vale. Que la luz es una onda electromagnética. Es una onda de ese electromagnetismo. Bien. ¿Bien? De esa unificación que se hace de los efectos eléctricos y los efectos magnéticos. Bueno, pues si la luz es una onda electromagnética, pues por lo tanto, el electromagnetismo se transmite a través del éter. ¿Bien? Vale. Y si el éter es un medio y las ecuaciones de Maxwell están diciendo que la onda lumínica, la onda electromagnética, se transmite siempre a la misma velocidad en ese medio, bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Porque lo normal es que en un medio siempre las ondas se transmitan a la misma velocidad, porque lo da las características del medio. Claro. Es decir, Sí. el sonido en el aire se transmite a una velocidad. El sonido en una piedra se transmite a otra velocidad. La luz en el agua no va a 300.000 kilómetros por segundo. Es verdad. Es otro medio. Es verdad. Es otro medio. Es verdad. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena. Qué sencillo, ¿eh? Bien. Joder. Y de hecho, es que está definido. Está definido. Hay dos parámetros, que es la permeabilidad magnética y eléctrica, que tienen un valor para el vacío. Y dices, vamos a ver, si el vacío es la nada, ¿cómo puede tener un valor? Vale, bien. Buen apunte. Si tiene un valor, si tiene una característica, tiene que ser algo. Muy bien. Claro. ¿Sí? Pero estas son preguntas tan básicas y tan lógicas Que no las hacemos. Que no es que no las hacemos. Es que no las hacemos. Claro, no, pero es que el científico necesita cubrirse con todo el aparato matemático como para decir, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso. Eso es. Estoy de acuerdo. Bien. Te estarás dando cuenta, perdón, Julio, lo importante que es hacer revisionismo histórico para llegar a comprender cómo se ha llegado al instante actual, sobre todo en este caso de la ciencia que estás poniendo, Paco. Si no se hace eso, si no se estudia, no llegas a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Y cómo estoy disfrutando, porque esto, de esta forma, ¿tú sabes los niños cómo aprenderían si esto se hiciera así en la escuela? Paco es un maestro. No, pero pero entiéndeme, si fuera así, es que, vamos a ver, no sabemos nada de física, es un tema que ya nos repele de forma natural. Porque no te explican cómo se llega. Esto es, Si cogieras desde el inicio y dijeras, pensabas así, quitaron esto, experimentaron lo otro... Y te lo complican y dices, para que no profundices. No te ponen los escalones y entonces tú no entiendes nada. Claro que no entienden nada, y dices, iros a la mierda todos juntos. En primer lugar, que dicen ciencia, pero no presentan a la ciencia qué es la ciencia, sino que para hacerla más atractivo presentan curiosidades sobre la ciencia. ¿Te das cuenta? ¿Sabía usted que un agujero negro se puede comer toda una galaxia? Se pasa como curiosidades estúpidas de circo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los textos sobre la ciencia? Le describen algo que no existe. Porque yo digo, si yo fuera un chico de 17 años y abre una de esas enciclopedias y le están diciendo esto es la ciencia, lo están embaucando. Claro, de la mano. Y te desinteresa el Claro. Cuando te lo empiezan a ordenar y de forma prolija, uno va teniendo una especie de bitácora de cómo fue este secuestro de lo que es la ciencia, ¿no? Porque la ciencia originalmente de malo no tiene nada, tiene su lado bueno que puede servir a la humanidad. El problema es la negativa, ¿no? La que ha sido secuestrada, justamente. Claro, pero es que lo hacen así. Es que lo hacen así. Paco, lo hacen para que tú crees una desidia a la física y a todo esto, ¿no? Totalmente. ¿Ves? Y además, lo que comentabas, si tú quieres interesar a un chaval en cualquier tema, lo primero que tienes que hacer es forjarle una imagen mental de cómo funcionan las cosas. El modelo. ¿Bien?
¿Y qué se ha hecho en física o en ciencia? Eliminar los modelos y cambiarlos por matemáticas. Bien, yo te pongo unas ecuaciones, en vez de decirte, a ver, estas ecuaciones son las que explican, y lo veremos luego, este fenómeno. Bien. Sí. Cuando te pongo un modelo, y lo vamos a hacer ahora con el éter, ya verás que es muy sencillo entenderlo todo. Porque tú mentalmente vas haciendo tus experimentos y vas diciendo, claro, porque esto va por aquí y esto va por Claro. aquí. Y entonces tú te sientes dueño de ese modelo. Sí. Mientras que con las matemáticas es, ¿y cómo estos números y estas letras raras tienen que ver con esto? Ya. Ni idea. Me lo tengo que aprender de memoria. Y entonces, Sí. claro, No hay comprensión. no sé nada. Como un lorito, claro. Vamos, y llegamos pues al problema este del éter, que ya lo hemos explicado un poco, el experimento de Michelson y Morley, ¿no? Ellos tienen un problema con el éter porque, claro, la Tierra, si se está moviendo, pues ya, ¿qué hace con el éter? Ya. ¿La Tierra se tendría que frenar con el éter? No, porque el planeta lleva mucho tiempo. Bueno, pero entonces arrastra el éter. Es como cuando vas dentro de un coche, que tú tienes el aire dentro del coche y puedes hablar con todos los que están en el coche. Sí. ¿O es que no llevas capota y el éter está pasando continuamente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Bien? Sí. Y para eso se hace también el experimento, ¿no? Para dar idea de cuál es el modelo que funciona. Pero en el fondo te das cuenta de que este experimento no puede explicar nada. ¿Bien? Porque puedes partir de modelos muy diferentes y obtener explicaciones pues, que encajan en cada uno de ellos. Y válidas, claro. Sí. Entonces, para mí se le da una importancia tremenda a esto, cuando en el fondo lo que te tiene que decir es que yo puedo explicar lo que me dé la gana con esto. Sí. Y encima, este experimento luego se demuestra, en 1902, que estaba mal matemáticamente resuelto. Qué bien. Que no había tenido en cuenta una serie de parámetros y entonces los valores eran otros. Y bueno, pero ¿para qué sirve? Pues sirve para asentar luego, a través de Einstein, la idea de que el espacio está vacío. Vale, o sea, no es gratuito todo esto. Y quitan al éter. No. Ya. La quinta No, esencia. porque de hecho, Sí. este experimento es del 87 y hasta 1905, a un montón de años después, no se hace GIP. Bien, había un debate y vueltas y vueltas. Bien. Bueno, todo esto, de fondo está el tema de la validez de lo que se conocían en la física anterior al electromagnetismo, porque el electromagnetismo era una teoría matemática espectacular. Las matemáticas, cuanto más complicadas, son más espectaculares, y entonces la gente menos las entiende y menos va a cuestionar las cosas. Y pues el electromagnetismo chocaba con la mecánica. Había determinadas cosas que no encajaban y pues estuvieron dándole vueltas a ver cómo resolvían eso. Bien. Cuestión. Llegó Einstein y dice, hay un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico y es un efecto que no se podía explicar a través de la óptica o de la mecánica ondulatoria que se conocía y que se aplicaba a la luz. ¿Bien? Que es que cuando iluminas con una luz de una determinada frecuencia una placa metálica, ¿bien? No pasa nada hasta que llegas a una frecuencia límite. Y en esa frecuencia, a partir de ese momento, empieza a aparecer como una corriente, saltan electrones. ¿Bien? Eso no encajaba muy bien porque decías, yo puedo iluminar esta placa con mucha intensidad, con mucha energía, y no saltan los electrones. Pero sin embargo, subo la frecuencia y pongo muy poca energía y sí saltan. Entonces, el concepto que tenían de cómo funcionaban los electrones, los átomos y tal, como que no encajaba. ¿Y qué dijo Einstein? Pues nada, las partículas de luz, es decir, la luz está en forma de partículas, en paquetes. Y ese paquete, al chocar con el electrón, logra moverlo. ¿Bien? Y entonces ahí Einstein logra introducir la partícula dentro de todo ese mundo de ondas que era la luz, era el electromagnetismo. ¿Bien? Y gracias a introducir la partícula puedes hacer el siguiente salto, que es, si tengo una partícula, entonces ya no necesito medir. Hostia, sí. Antes, la luz, para que nos llegase del Sol, necesitaba el éter, porque si no, la onda no se puede transmitir. Sí. Pero ahora que la luz ya no es solo una onda, sino que también es una partícula, entonces la partícula sí se puede transmitir. Muy bueno. Bien. Aquí es un juego de manos. Claro. En un momento.
Anda a Porque en el demostrar el fondo- fotón, ¿no? De todas maneras, Paco. Bueno, a ver, a lo que vamos aquí es, lo estamos explicando todo como si fuese entendido, pero estos son todo modelos, son todo teorías. Claro. Y cada cosa puede ser o no. ¿Bien? Y en el fondo lo único que podemos hacer es rebatir el otro modelo, pero no sabemos si es el cierto. Claramente, Muy justo. claramente. Muy justo. Pues Einstein, con ese juego, lo que consigue es, dice, a ver, vamos a resolver este problema que había entre el electromagnetismo y la mecánica. Y lo que digo es que el electromagnetismo manda. Y lo que vamos a hacer es cambiar la mecánica para que encaje con el electromagnetismo. Y a partir de ahí se inventa su teoría, y esa teoría que hace cosas raras, que el tiempo se extiende y las barras se recortan, todas esas cosas. ¿Bien? Bueno, el asunto es que Einstein lo hace sin tener un modelo. Es decir, la teoría de la relatividad especial no te dice nada de por qué ocurre eso. Simplemente te pone unas ecuaciones que pones cálculos y encajan con los experimentos, que luego habría que ver experimentos y tal, ¿vale? Pero no hay un modelo. Y eso es alucinante. Si no tienes el modelo, ¿cómo vas a entender qué ocurre? Y por eso pasa lo que pasa, que la relatividad especial no hay manera de entenderla. Porque no hay un modelo, no te la puedes hacer en la cabeza. Es un dogma de fe y punto. Exacto, es un dogma de ecuaciones. De ecuaciones por ecuaciones. Sí, vale, vale. Por eso Yes. Tesla decía, los modelos matemáticos son muy bonitos, pero a mí no me vendan milongas, señor Einstein. Claro, vale. Eso está claro. Claro. Y siempre matemáticamente se puede explicar cosas hasta incluso muy diferentes a la realidad. Estamos mal acostumbrados a que como algo cuadra matemáticamente es verdad. Ya No está. es así. Exacto, es que las matemáticas son un lenguaje. Y un lenguaje lo soporta todo, pero no tiene por qué ser un correlato de la realidad. Claro. Bueno, pues no contento con eso, Einstein va más allá y dice, bueno, pues ya que he resuelto el tema, el problema este del electromagnetismo con la mecánica, ahora voy a juntar la gravedad con el electromagnetismo, con todo. Claro. Bien. Vamos a hacer una Más o menos una su orgía de propuesta. datos, ¿no? Una orgía de datos. Claro, Vale. de unificación, Vale. y entonces lo que dice es, mira, yo voy a generar una teoría en la que da igual a la velocidad que vayas y a la aceleración que vayas, las ecuaciones siempre van a ser iguales Ya. y no vas a poder distinguir qué es una aceleración de lo que es un efecto gravitatorio. Ya. ¿Bien? Y por eso decía antes que lo mismo es un poco perder el tiempo, intentar hablar de que si gravedad existe, que si no. Con esta definición, bien, no hay manera de separar nada. No sabes qué es un campo gravitatorio y qué es una aceleración. Claro, mezclado. Sí. Sí. Siempre es igual. Sí, 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 No hay manera, no hay experimento que logre separar eso. sí. Como no pueden medirlo a través de experimentos, se inventan todo el quilombo este y te aplican esas composiciones matemáticas. Mira, decía Nikola Tesla que la relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. Y decía, esa teoría es como un mendigo vestido de púrpura, al cual la gente ignorante entroniza como a un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos disfrazados de científicos. Esto es lo que decía Nikola Tesla de Albert Einstein. Un auténtico loco, ¿verdad? Vale. Paco. Pues me la has robado, ¿eh? Porque viene ahora también Oh. esa frase. Pero ya me la ahorro. A la siguiente. Antes. Einstein, 5 años después de sacar su teoría de la relatividad general, dice: según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter. Ajá. ¿Repito? Sí, sí, sin éter. Sí, sí. Porque en un espacio así, no solo encontraríamos que nunca se produciría la propagación de la luz, sino que además no sería posible la existencia de varas de medir o relojes, por lo que tampoco habría distancias espaciotemporales en el sentido de la física. Sin embargo, no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles, que es la de estar constituido por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo.
el concepto de movimiento no se puede aplicar al éter. Y en este momento dices, o sea, montaste un quilombo para quitar el éter de en medio y dejar el vacío, y ahora te das cuenta que con la teoría maravillosa esta que has generado, o existe o no te cuadra nada. O existe o no te cuadra. Claro, claro. De hecho, no puede existir sin éter la materia, ni el tiempo, ni nada. Bien. Bueno, pues con este reconocimiento, ¿cómo nos ha vuelto atrás? Se sigue pateando la pelota hacia adelante. Sí. Y teniendo como bases todas estas cosas. Pero no- la importancia sobre todo es que vino a decir que el éter no existía y por lo tanto se dijo que al no existir éter, la Tierra sí que se sigue moviendo. Porque si no, los experimentos de Michelson-Morley te decían todo lo contrario. Y por ejemplo, cito una frase de Jan Becquerel que ella decía, nunca se ha... Cuidado que a lo mejor la tiene Paco. No, esta No, 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 la la tiene. Becquerel no. Esta no la tiene. Dice, nunca se ha conseguido en el experimento de Michelson ningún corrimiento de las franjas en ninguna época del año. Todo resulta como si la Tierra estuviera inmóvil. El desacuerdo entre el experimento y la teoría es brutal. Y aún así, es la importancia de ese experimento. Pero siguieron para adelante. Continúa, perdona, Paco. Sí. No, es que es súper importante esta idea, porque todos estos parches que fueron poniendo es para poder salvar su modelo oficial, que no podían demostrar más que con el principio de autoridad años después con las supuestas imágenes del espacio. Ya. Mi opinión es que más que salvar el modelo heliocéntrico, lo que intentaban es evitar que este tío También. tuviese razón. Ya. Este hombre es Tesla, ¿bien? Y es el padre de todos los aparatos eléctricos que tenemos hoy en día, ¿bien? Y casi no me equivoco al decir el padre, porque incluso hasta visionaba los teléfonos móviles en el bolsillo. Sí, sí, ¿Bien? sí. Bien, pues este hombre hacía experimentos en los que encontraba efectos no materiales. Y claro, esos efectos no materiales como que cambiaban mucho la ciencia. E incluso daba la posibilidad de extraer energía de una manera diferente. Sí, sí. Y claro, si a este hombre le estuvo financiando JP Morgan relacionado con toda la industria petrolera y le dice él, no, yo voy a hacer experimentos para sacar una energía gratuita que la podamos dar a todos los seres humanos de la Tierra, ¿cuál es la consecuencia? Hombre, pues la que ya hemos vivido y la que estamos viviendo hoy en día con muchos otros aspectos. El precio de la luz hoy está caro, ¿eh? Joder, que sí está claro. Iba a decir eso, y la gente se moviliza por el precio de la luz. En ese Estamos momento, apuntando mal. para desprestigiar a Tesla, se hacían experimentos con todo el público que decían que la energía que sacaba Tesla te podía matar. Para que la gente dejara de consumir esas ideas y sobre todo lo que proponía. Tú fíjate dónde llegaron Una públicamente. contra, claro, una contra, sí. Pues a Tesla, JP Morgan le cortó la financiación, el laboratorio que tenía ardió, Qué cosas de estas que pasan por Sí. casualidad, ya se sabe, Sí. cuando vas en contra del poder. Claro. Y se hundió principalmente todo el conocimiento que él intentaba transmitir. Siempre tenemos que tener en cuenta que el conocimiento no es único. Hay un montón de investigadores a la vez elaborando teorías diferentes, un montón de inventores con aparatos alucinantes, ¿bien? Pero que solo llegan al público aquellos que interesan. Tesla lo que estaba mostrando es la posibilidad de que el éter se pudiese manejar, hacer ingeniería sobre él para obtener energía. Y entonces, claro, ¿qué pasa si le das energía gratuita a la gente? Hostia, primero que los negocios se van al garete, por no decir otra palabra. Los negocios de la élite. Bueno, claro, evidente, sin duda, entendemos, claro. Claro, En el fondo lo que estás haciendo es darles la libertad absoluta. sí. Claro. Porque si tú tienes energía ilimitada y gratis, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, señor. Sí, señor. ¿Bien? Sí, señor. Tú puedes cultivar incluso en zonas bajo cero, porque puedes calentar. Sí, señor. ¿Bien? Tú tienes motores, tienes molinos, tienes pozos, tienes lo que quieras. Eres libre, te vas a cualquier sitio del mundo y vives. Sí, verdad. Todos Se acaba la tendríamos esclavitud. una vida Sí. todos tendríamos una vida mejor, no habría esclavitud y no habría pobreza. Y recuerden que la pobreza es algo fundamental para el sistema que esta gente nos ofrece.
Claro. Bien, para mí esta es la realidad por la que el éter se mata. Porque si no, tienes un mundo totalmente diferente. Y lo estaba encontrando Tesla. Y ha habido más personas que han seguido detrás de él. Bien. La cosa es que a partir de principios del siglo XX, pues también aparece la cuántica, ¿no? La cuántica aparece por una serie de efectos que se suponía que ya estaba todo resuelto en el siglo XIX, pero dos efectos pequeñitos generan la cuántica. Uno de ellos es que esa maravillosa teoría electromagnética no funciona para los átomos, porque toda carga que gira emite una radiación y por lo tanto está perdiendo energía. Ya. Luego, si yo tengo el núcleo y los electrones dando vueltas, esos electrones tienen que soltar energía y acabar cayendo al núcleo, por lo que no tendría que existir la materia, tal cual la conocemos, ¿no? Y claro, ya con ese problema, pues tienes que buscarte otra historia. Y ese es el comienzo de la cuántica. Y a partir de ahí, pues empiezan a intentar explicar cómo funciona ese mundo de las partículas pequeñas, ¿no? Y en los modelos que ellos desarrollan, o más bien, en los sistemas matemáticos que ellos desarrollan para poder explicar los experimentos y hacer predicciones, se empieza a liar muchísimo lo que es la realidad. ¿Bien? Porque ellos necesitan que las partículas, a veces las partículas, por llamarlo de alguna manera, Sí. un electrón, un fotón, a veces se comporte como una partícula y a veces se comporte como una onda. Ya. Dependiendo del experimento que hagas. Bien. Lo vimos en el problema de género que decían por ahí. Después, como no puedo medir bien, porque eso es tan pequeño que si lo intento medir, tengo que utilizar tanta energía que desmonto el sistema, Sí. tengo que utilizar un sistema probabilístico para poder predecir qué ocurre ahí. Pero el sistema probabilístico, si lo interpreto como algo real, lo que me está diciendo es que las partículas están distribuidas hasta el infinito. Bien. Ocupan todo. Claro. Pero cuando las mides, se compactan y quedan en el punto en el que tú las has medido. Ah. Bien, no habíamos quedado que la velocidad de la luz era a la máxima velocidad a la que se podía viajar. Pues también es verdad. Luego la cuántica se acaba de crear eso. Porque es velocidad instantánea. Sí. Bueno, alucinante. Más cosas. Tú, pues eso, no puedes definir bien cómo están los elementos porque no puedes medirlo bien. Y entonces, pues te tienes que inventar un sistema que te permita hacer cálculos de probabilidad. Y otra de las cosas muy interesantes es que las partículas, de alguna manera también, cuando pasan un tiempo juntas, comparten luego propiedades. Y aunque las separes, si luego mides las propiedades de una, la otra tiene propiedades sincronizadas. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ahí hay un problema. ¿Cómo se pasa esa información entre las partículas para sincronizarse aunque estén separadas? Claro. De nuevo, ¿superas la velocidad de la luz? ¿Cómo es esto? ¿Bien? Sí. O sea que ya empezamos a ver que tenemos un sistema que es un caos para entenderlo. Es decir, todo se expande hasta el infinito, cuando lo mido se compacta, son probabilidades, Sí. las cosas se comunican a velocidades superiores a las de la luz. Según me interese, vaya. Sí. Sí, pero el problema es que, bueno, va encajando con los experimentos. Tesla también tiene una opinión de todo esto y dice: los científicos de hoy han sustituido el experimento por las matemáticas y vagabundean a través de las ecuaciones y eventualmente construyen una estructura sin relación con la realidad. Y claro, como son ecuaciones muy complicadas, pues nadie va a decir, oye, que eso está mal. Tú Claro. que no sabes. Claro, no sabes, no puedes. Esto es similar a los teólogos, ¿bien? Cuando decían, es que no eres lo suficientemente inteligente para entender a Dios. Sí. O Es los, verdad, es verdad. o los virólogos. También, igual. Sí. Otra de las frases de Tesla es: el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, va a tener más progresos en una sola década que en todos los siglos previos a su existencia. Y esos fenómenos no físicos son el éter.
Aquí llegamos al punto de nuevo a decir, esto no es una guerra de nuevo entre bandos ideológicos, religiosos o de manejo de la percepción de la gente. Ujú. Se cuenta que en la cuántica había una guerra entre Einstein, que estaba en contra de la cuántica, y los que desarrollaban la teoría, ¿no? Uno de ellos, Niels Bohr. Y hubo un momento en el que Einstein le dijo al otro que Dios no juega a los dados, y el otro le decía, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ya. En el fondo te está hablando del modelo humano que maneja cada uno. Ya, ya, ya. Uno intenta explicar la realidad con Dios y el otro explica la realidad sin Dios. Sí, señor. Y eso sí o sí te va a condicionar. Claro. Depende de tus creencias, vas a ir a por unos modelos o a por otros. Sí, señor. O incluso los modelos de los ateos pueden ser casi ilógicos. ¿Bien? O requerir otro tipo de fe, porque claro, eso de tener una partícula expandida por todo el universo y cuando mides está aquí, pues mira, La no me omnipresencia. cabe en la cabeza. Sí, sí. Bien. Bueno, pues la cosa es que luego se intenta en la cuántica introducir el electromagnetismo. Bien. Y ahí no les cuadra nada, Ya. nada. Y tienen que hacer otro truco, que es, para desarrollar la primera cuántica, cuántica se llama así porque la energía está en paquetes. Tú no tienes cualquier opción energética, ¿bien? Solo tienes unas definidas porque tiene que ver con las ondas. Las ondas, cuando están atrapadas en un cierto espacio, solo puedes tener unas definidas porque las que no encajen dentro de ese espacio se anulan entre ellas. Ah, ¿Vale? vale. Pues esto funcionaría un poco así. Y la cuestión es que para generar esa teoría del electromagnetismo cuántico, lo que se inventan es que el espacio está lleno de partículas que oscilan o campos, bueno, lo llaman osciladores cuánticos, Ujú. ¿bien? Pero son infinitos y ocupan todo el espacio. Vale. Y dicen, no estaba vacío. A ver si os aclaráis, macho, porque me tenéis loco. Claro, ¿Qué, bueno, qué es lo que oscila Sí, si está vacío? claro. ¿Bien? Bueno, cuando introducen eso, de repente todo empieza a funcionar. Porque esos osciladores tienen unos determinados niveles, no tienen todas las energías, y entonces ya los infinitos que les daban ya empiezan a cuadrarse. ¿Bien? Ujú. Y de ahí se desarrolla la electrodinámica cuántica, que es la teoría más exacta que existe en física. 11 decimales. Sí, Bien. lo has comentado antes, sí. Pero, Mm. ¿qué te tienes que tragar para aceptar la electrodinámica cuántica? Ujú. Que las probabilidades esas que tenías antes pues, pueden hacer cosas muy raras. Se pueden amplificar, se pueden suprimir. Después, por ejemplo, tienes que suponer que cuando envías un fotón contra un espejo, el fotón se refleja en todos los puntos del espejo Wow. para poder hacer el cálculo. Que tú dirías, bueno, si el fotón es una partícula, pues avanza, choca con un punto del espejo y vuelve, ¿no? Sí, sí, sí. No. Para que te salga el cálculo y salga bien, y sale bien, es como que el fotón choca con todo el espejo. Válgame el señor. Y tienes que sumar todo eso. Claro, claro. Después, hay fotones que no viajan en línea recta. Y los tienes que tener todos en cuenta. Todas esas posibles trayectorias. Ujú. Hay fotones que van a más velocidad que la luz y hay otros que van a menos velocidad que la luz. Y también los tienes que sumar para que te dé el resultado. ¿A más velocidad que la luz, Paco? Sí, sí. A más velocidad y a menos. Cuando quieren, cuando les interesa, cuando les conviene. Vale, vale, bueno, continuamos, sí, sí. También tienes electrones que pueden viajar hacia adelante en el tiempo, un electrón, y también puede viajar hacia atrás en el tiempo. Ujú. Y entonces lo llaman positrón. Ajá. Es decir, esta teoría es de darte vueltas la cabeza. Sí, no, sí, claro. Pero los cálculos salen. vueltas a la cabeza y algo más importante, destrozar muchas de las ideas que se habían preestablecido anteriormente, como la velocidad de la luz que decía ahora Julio, como máxima velocidad, Claro, claro. que supera. Exactamente. Es que si te pones a reflexionar, lo que te das cuenta es que la teoría de la relatividad especial, la que quitó el éter, es una teoría, como ya he dicho, fenomenológica, no explica nada.
No hay mecanismo que explique por qué se contraen las reglas de medir o por qué el tiempo se expande. La teoría que da explicación a eso es la teoría general de la relatividad. Y la general de la relatividad lo que te dice es que eso ocurre porque hay un éter. El éter es el causante de todo eso. Entonces la Tierra no se mueve. Bueno, eso va aparte. A mí lo que me importa es el éter, porque el éter, bien, la energía del éter, incluso la podríamos correlacionar con nuestra capacidad de creación. Vale. Bien, porque nosotros, los seres vivos, también partimos de ese éter. Exacto. Toda la materia podría partir de ese éter. ¿Bien? Cuando tengamos un modelo que nos permita verlo. Y el modelo es simple. ¿Bien? Por otro lado, la mecánica cuántica también se construye sobre la nada, y entonces las partículas tienen que tener todas las propiedades que tú observas. Si a veces funcionan como ondas y a veces como partículas y no existe nada más, pues entonces lo tengo que juntar en una única partícula. ¿Bien? Y entonces aparece ese sinsentido. Pero la hermana mayor, que es la electrodinámica cuántica, lo que te dice es que no. No. El medio está lleno de energía. El medio es como un océano en el que están continuamente apareciendo y desapareciendo partículas. Luego ya dices, bueno, si ese medio existe, entonces puede tener ondas. Los medios propagan energía a través de ondas. Luego, ya eso de onda-partícula, ¿no será que hay una partícula y una onda, pero que la onda está en el medio y mueve a la partícula? Y entonces empezamos a crear un modelo. ¿Bien? Y el modelo es el siguiente, que os voy a poner el vídeo. Adelante. Esto que vais a ver aquí es una pelotita de aceite de silicona botando sobre aceite de silicona. ¿Bien? Si os fijáis, la botita choca y provoca una onda. Sí. Y eso se produce porque ese aceite de silicona está vibrando, está encima de un altavoz, y ese altavoz le transmite energía continuamente al aceite. ¿Bien? Si logras una frecuencia específica, al final consigues que la pelotita empiece a rebotar en la parte de delante de la onda. Y esa pelotita va avanzando continuamente. Luego tienes una onda que hace que la partícula se mueva. Sí. Y tienes asociada la onda y la partícula. ¿Bien? Ahí al final del vídeo estaba cómo se hace. Pues con un teléfono, un altavoz, y luego con un palillo de dientes va sacando las pelotitas que quedan botando sobre la superficie. ¿Bien? Bueno, pues ese modelo lo puedes trasladar al éter. Y el éter lo puedes ver como si fuese un océano. ¿Bien? Dentro de ese océano se pueden formar vórtices, es decir, turbulencias. Y esas turbulencias pueden acabar generando partículas estables. ¿Bien? Van girando de unas determinadas maneras y se mantienen en el tiempo. Bien, pero ese océano también está lleno de energía. Y por tanto, esa energía se estaría transmitiendo a la partícula. Y ahí logras que la partícula interactúe con el océano y ya tienes tu partícula y tu onda. Sí. Y a partir de ahí empieza todo lo demás. ¿Bien? La cuántica sería correcta, pero ya no hay fantasías. Es decir, hay una onda y las ondas claro que se pueden expandir por mucho espacio. Sí. Pero la partícula está en un punto. ¿Bien? Sí. Y a veces la partícula puede tener más energía porque confluyan muchas ondas en ese punto, y entonces aparentemente la partícula tiene más energía, pero no es suya, es de la onda que ha confluido. Y hay veces que la onda, en vez de sumar, resta, y entonces la partícula pierde energía. Y de esa manera podríamos explicar el efecto túnel, que es otra de las cosas flipantes de la cuántica. Yo voy a poner un vídeo que es el típico que te cuentan de la cuántica, que es el experimento de la doble rendija. Vale. Se llenan la boca siempre con este experimento. Que demuestra la dualidad onda-partícula. ¿Bien? Bueno, lo que veis ahí son dos rendijas, ¿bien? Y el puntito es la partícula, que esa partícula es lo mismo que hemos visto antes. Sí. ¿Vale? Pero si os fijáis, hay una onda alrededor de la partícula. Y esa onda pasa a través de las rendijas. Sí, de esas dos aberturas, sí. Bien.
Pues, ¿qué camino va a seguir la partícula? El que permita la interacción de la onda que pasa por una de las aberturas con la otra onda. ¿Bien? La interferencia. Y aquí ya tenemos resuelto uno de los problemas más difíciles de explicar en cuántica, la onda-partícula. Es decir, el éter es la onda y las partículas también son de éter, pero tienen un funcionamiento como propio, individual. Diferente, sí. ¿Bien? Sí. Pero tienes que tener la combinación de las dos para que ocurran las cosas. ¿Vale? Es decir, no puedes dejar de lado al éter. No, es que somos éter. Claro, por eso. Las partículas son éter girando. Son los vórtices que Stefan Lanka también lo recupera para hablar de la energía vorticial y la vida que se genera. Ahí está. Y de ahí ya luego hay otros investigadores que lo que te dicen es que el cuerpo, los seres vivos, son capaces de extraer esa energía del éter. Nosotros estamos vivos no por lo que comemos. Si hacemos el cálculo de las calorías que ingerimos al día, eso no te da para mantener un sistema vivo ni de coña. ¿Qué baterías se necesitan para mover un coche 400 kilómetros? O para mover un robot de esos que están sacando 30 minutos. Unas baterías bestiales. Te comes un bocadillo de jamón así y ya tiras, ¿qué? ¿10 días? Sí. Bien, no tiene sentido. La energía no se saca de ahí. El comer es para mantener los ladrillos, no para darte energía. La energía la sacas de otro sitio. Muy bueno, muy bueno. Y ahí entras con la parte espiritual. La energía la sacas de otro sitio y también influyes sobre la energía de ese otro sitio. Claro. Y entonces estás transmitiendo formas o potencialidades de formas. ¿Bien? Lo que tú imaginas es esa potencialidad de la forma que puedes atraer a tu realidad. Solo que necesitas darle la energía suficiente y que esa energía sea coherente. ¿Bien? Y eso es de lo que te habla la espiritualidad. Cuando tú eres coherente aquí y eres coherente aquí, se produce el milagro, atraes la realidad que tú quieres. Claro. Me encanta porque Paco, a través de lo más físico, de estudiar, ha encontrado esa, dijéramos, comprensión para llevarlo a la salud de uno mismo, a tu día a día, como lo está explicando. Me encanta. Y hablando de que la física o la ciencia no está reñida con lo espiritual, ni mucho menos. No, y a lo mejor ha podido esta última parte parecer un poco más densa por conceptos, porque ha entrado en la relatividad, pero si se vuelve a visionar el vídeo, verán como lo acaban de comprender ya del todo mucho mejor lo que quería explicar él. Y hay una finalidad en todo esto, que es comprendernos y saber mejor cómo funciona todo y qué podemos llegar a hacer y co-crear. Al margen de los engaños y de los parches que han ido poniendo para salvar sus modelos o para esconder ese supuesto éter. Claro. Paco. Dime, Julio. ¿Ya hemos terminado? ¿Nos terminamos? Pregunto, No sé, no tengo ni idea. Yo creo que sí, porque el resto de la presentación eran temas así más, pues un poco más de explicar este modelo, ¿no? De cómo funciona el modelo del éter, del océano de éter, ¿no? Paco, no Pero sé yo si... creo que la clave de lo que quiero transmitir es eso, que realmente todo está enlazado, que es explicable, que no eran fantasías lo que contaban los, no sé si llamarlos iluminados o las personas con esa vía espiritual, sino que es una realidad, que nosotros estamos vivos debido a que interactuamos con ese océano de energía y que esa interacción puede ser también en el otro sentido, nosotros actuar sobre el océano. Y existe el efecto mariposa. Un pequeño cambio que yo haga en el océano provoca un cambio muy grande después. Luego, esa capacidad de crear no necesita mucha energía. Necesitas colocarla en el punto. Claro. Exacto. Y una vez la colocas ahí, todo lo demás se dispara solo y se alimenta de la propia energía del océano de éter. Paco, si te parece, vamos a poner 2 videitos, luego nos los comentas, porque es un poquito, ya que quitaron el éter, ¿no?, de todas estas ecuaciones, pero cómo ahora la nueva física intenta volver a recuperar esa idea. Luego, si te parece, son muy cortitos, seguro que tú los has visto, pero los pasas a comentar tú, Iru y Martín, por favor. Venga, vamos a ver el vídeo. Vamos adelante. Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno
de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia. Saliva, No se es atreve a la decir nada. éter. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Oye, perdonadme mi incultura, y ahora le doy la palabra a nuestro querido Paco, pero ¿tiene esto del éter algo que ver con la materia oscura, esa de que tanto hablan, de que no saben, que no la han podido meter? ¿O es otra historia, otra invención, otro cacao que maravillado? Adelante, Paco. A ver, la materia oscura, la energía oscura, todo eso son apaños que tienes que hacer en las ecuaciones que no describen la realidad, como son las de Einstein. ¿Bien? Como no les cuadra, pues ellos tienen que ir apañando con términos que luego generan cosas súper graciosas, como que haya galaxias que se están separando de nosotros a varias veces la velocidad de la luz. Pero no pasa nada, porque realmente lo que está ocurriendo es que se está expandiendo el espacio entre las galaxias. Ya, otro cacao. Esto ya está llegando a un nivel de ciencia ficción absurdo, de fake news fantástica, que ya no saben cómo salir de ahí. Y lo gracioso es que encima le dan esos nombres: materia oscura, energía oscura. Pero si esto no es ciencia, no es para traer aquí un poquito de claridad. Están reconociendo que en el fondo es que no saben qué hacer. Vale. Bueno, vamos al otro vídeo, ¿no? Sí, sobre todo va a resaltar que cada vez, aunque habían desechado esa idea de éter, pero al final no pueden desecharla del todo y tienen que volver a ella, ¿no? Como lo hemos visto en el vídeo de antes, que no le quiere llamar éter, mira incluso al suelo, le llama bosón de Higgs porque se queda vibrando, todo lo permea. Vamos a ver el siguiente vídeo. Me gusta mucho. Es que eso les pasa por nunca haber cuestionado a sus creadores, que en este caso es la orden jesuita. Sí. Los científicos fueron a ciegas, y entonces en realidad siempre están volviendo a ellos. Siempre están volviendo a la religión heliocéntrica, culto solar, pónganle el nombre que ustedes quieran. No van a poder salir porque los científicos no piensan por ellos mismos. Están siguiendo una idea inicial creada por la iglesia. Dogma. Y entonces hay que justificar lo que sea, que la Tierra es esférica, que gira alrededor del Sol y que somos una mota de polvo en el medio de la nada para poder controlar socialmente al ser humano. Y toda la ciencia, que no es ciencia, porque para mí la cosmología es una filosofía y la astronomía no es ciencia, para mí, en mi manera de verlo, porque no hay laboratorio, no hay experimentación científica, no hay repetibilidad del experimento, es un campo filosófico que se le puso otro nombre, básicamente, pero es eso, es metafísica. Todo lo que está de los 100 kilómetros, para citar una medida, hacia arriba, es metafísica. Que, claro, después está el principio de autoridad. Para eso después crean las instituciones de carácter aeroespacial, ¿no? Para tratar de bajar de vuelta y decir, no, nosotros ahí tenemos control. Pero así quieras creer en esas agencias, siempre estás limitado a 200, 300, 400 kilómetros como máximo. O sea, en sus propios términos y en su propia escala, no saliste, ni siquiera abriste la puerta de tu casa para ir a corroborar absolutamente nada de lo que esté afuera. Pero aunque parezca una locura, seguimos todavía, podríamos hablar mucho más. Nosotros en la presentación que hacemos del universo eléctrico, que tiene mucho más coherencia de todo esto, el universo es, entre comillas, lumínico, es éter, es otro tipo de sustancia que tal vez no es la que ellos nos dicen, pero claro, si el Sol no es una fuente termonuclear y es más como hablaba Nikola Tesla o Eric Dollar, que es una fuente electromagnética, y entonces ahí volvemos otra vez a toda esta situación de que podría cambiar literalmente la manera de que nosotros vemos a los recursos, de alguna manera, que nos dijeron que eran finitos, y podríamos pasar a otro tipo de humanidad, porque tendríamos acceso a otra potencialidad energética.
Mira, básicamente. yo- Entonces, bueno, nada. Iru, Está todo muy relacionado, ¿no? Está todo muy relacionado. yo no quiero extender el tema porque al final se nos va de las manos el tiempo, pero sí que me ha extrañado siempre mucho. Y fíjate, en mi pequeño mundo digo, ¿cómo puede ser que un telescopio, no quiero variar el tema, como es el Hubble, por ejemplo, que ha costado tantos y tantos millones de euros, puede saber la composición de un planeta que está a tropocientos mil millones de años luz, la composición, el tipo de... La temperatura. El tipo de relieve, el tipo de... Eso es por la Bueno, onda de pero ahí luz. lo tenés al jesuita Secchi, porque fue un jesuita, Sí. de apellido Secchi, que es el padre de la espectrometría. Entonces, nada, los tipos por espectrometría te saben todo, Vale, escuchame, no vale. hay duda alguna. Vale. No hay duda alguna de lo que te van a decir. Vale, Porque vale. fue creado por religiosos. Que no significa que no vayan a tener razón. Puede ser que muchas cosas hayan tenido razón y nos sirva. Pero vos fíjate que la mayoría fíjate que hay algo muy curioso, con esto cierro el tema. Una cosa es la física, otra cosa son los ingenieros, porque la física después la tenés que llevar a la realidad. Y a la realidad la física la lleva un ingeniero, entre comillas. Y el ingeniero, por más que vos le traigas el último cálculo súper mega preciso, no, el ingeniero te lo resuelve con prueba y error. Y te tira 4 aviones antes que le salga el quinto que funciona bien. Por más que en las ecuaciones daba perfecto el número. ¿Me explico? Entonces vos tenés la física y tenés la ingeniería, que relativamente van de la mano. Y es lo que usamos cotidianamente. Encima, todo eso está sesgado por la industria de intereses que no quiere energía libre. Pero después está lo que ahora se denomina, en lugar de metafísica, se denomina física teórica. Ahora yo puedo ser un físico teórico y te puedo hablar de que una estrella de neutrones cabe en un balde de agua y pesa 700 veces más que el Sol. Andá a lavarte las manos, ¿me entendés? Básicamente, porque volvés a lo mismo. Estás utilizando todos conceptos que no se pueden poner a prueba a nivel ingeniería, que prácticamente no se pueden poner ni siquiera a prueba en términos físicos, como el tiempo o el espacio, pero estás siguiendo toda una narrativa creada en la iglesia, porque la iglesia no tiene genios físicos ni genios ingenieros, tiene genios astrónomos. Inventores. Y Sí. eso es una... Sí. No tiene tampoco inventor, entre comillas. Ya. O sea, la mayoría de los inventos, realmente... Bueno, inventores de ideas, vaya. Mega no sé. espectaculares. Sí, mega espectaculares, no son jesuitas. Los jesuitas son pura y exclusivamente astrónomos, que han tenido que inventar ciertas cosas para justificar otras cosas de la astronomía. Obviamente la espectrometría, está bien, está todo bien con eso, pero lo tuvieron que hacer para eso que vos decís, para tratar de acomodar la idea de que si yo miro y depende la luz que recibo y entonces la filtro, eso está hecho de hidrógeno y por lo tanto seguramente tiene que estar hecho de así, y tiene que tener tal temperatura y tal otro y tal otro. Pero a lo que voy prácticamente es esto. Una cosa es el espacio exterior, la astronomía y la física teórica, que viene muy de la mano de todas estas ideas primordiales jesuitas, y otra cosa es la ciencia a través de la física, la ingeniería, la electrónica, que no hay ningún jesuita ahí metido. Pueden haber sido personas educadas en universidades jesuitas, pero no hay ningún autor jesuita en base a quién creó la computadora, el teléfono, el internet, sí, no. sí. Todo lo que está asociado a la cosmología, sí. Hay jesuita de por medio. Oye, Perdón si me extendí. Lo hice un no, poco, perdona, es que te voy a... engorroso. No. Pues eso. Si os parece, acabamos con el último videito que teníamos y acabas a decir una reflexión, si quieres, también, Martín o Sí, Paco. sí, vamos a ir al vídeo. Es y- un poco más para recalcar esa idea de que quieren volver al éter. Vale. Quieren, quieren aunque lo volver. hayan negado, quieren volver al éter. Vale. Aunque demostrara que el éter no existía y por lo tanto la Tierra sí se mueve, ahora quieren volver. A ver si se vuelven a repreguntar No. todo aquello que dijeron Si anteriormente. te has ido de casa, luego no vengas. Bueno, No, ponlo. no. Vale, lo pongo. Nunca vale. es tarde. Sí, si la picha es buena. ¿Y la energía oscura qué sería? La energía oscura es... Perdón. Sí, no sabemos exactamente qué es. No sabemos exactamente qué es. Está bien, pero es un ¿qué se fluido, especula? Es un fluido que está en... ¿Un fluido? No es un fluido en el sentido de un líquido. No, ¿sabes por qué pero te digo? Porque sí, pero en la está bien. antigüedad se decía que en el universo había éter. El éter. Bueno, es como un regreso del éter. ¿Eso es como un regreso a la idea del Es un éter? regreso-
sí, con otras características. mirá. Es como es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo, Es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo. cuya presión es como un fluido cuya presión es negativa, así que empuja en lugar de... Es algo que no entendemos bien. Es algo que no entendemos bien todavía. La compresión universal que decía Tesla, que todo lo comprime, todo lo aprieta. Lo ves, ¿no, Julio? Un poquito la idea. Lo veo cada vez más claro. Y cómo los experimentos, que gracias Paco, que vaya lección nos ha dado a todos, vaya presentación, se Sí. pueden falsear, depende de lo que le preguntes. Hay muchas falacias, muchas presuposiciones a la hora de hacerlo, de sacar las conclusiones. ¿Y por qué hay gente que aún, sin mostrar pruebas como vosotros hacéis, vídeos, buscando información, revisionando, ¿por qué hace lo contrario y solamente os insultan? Por dogma, porque no se atreven a hacer ese revisionismo que podría poner en cuestión sus propios No es valores. justo, no es Podría justo. poner en cuestión sus propios valores y precisamente de lo que nos tachan a nosotros, que somos fundamentalistas, incluso dicen algunos religiosos. ¿Fundamentalistas? Sí, muchos nos tachan de fundamentalistas religiosos a nosotros. Precisamente lo que son ellos, lo que muestran diciéndonos eso es un temor atroz a no ser ellos los fundamentalistas religiosos. O sea, ponen fuera lo que tienen miedo de que ellos sean realmente. ¿No será ego y dinero, como dicen en el chat? No, eso aparte. Pero hay muchos que ya no por eso. Simplemente que están aterrados de ser ellos mismos de lo que te acusan a ti. Ser ellos mismos los fundamentalistas religiosos. No se da la oportunidad a cuestionar porque pondría en duda todos esos pilares en los que han construido sus creencias. Y nosotros siempre decimos que buscamos la verdad, no la tenemos, así que aportes como el de Paco hoy o tantos otros que van sumando información para que el resto podamos hacernos una idea más clara de lo que nos rodea y por lo tanto además podamos utilizarla, como explicaba Paco, para un bien común para todos, si somos co-creadores. Toda esta cuestión de jugar con la luz, de querer saber la dualidad del universo, de la materia, de preguntarse cuestiones si la Tierra gira alrededor del Sol, si hay éter afuera, si hay éter adentro, es una cuestión espiritual. No tiene nada que ver con la ciencia. Esto no tiene nada que ver, entre comillas, con el internet que usás hoy en día en tu casa o el televisor que prendés o el teléfono. Este experimento del éter es para saber dónde estamos, quiénes somos y cómo fuimos creados. ¿Y cómo funciona? Yo lo todo? veo de esa manera. Y cómo funciona el espíritu, entre lo que me diga. Cómo se comunica la cuestión espiritual con uno mismo. Dónde vos podés enviar tu información, tu mente, dónde está la conciencia, cuál es el eje de coordenada de tu espíritu. Llévenlo para ese lado, que tal vez yo estoy siendo verborrágico, pero volvemos a lo mismo. La primera parte de la presentación, lo único que estábamos tratando de hablar, o lo mismo que estaba lo que estaba tratando de decir Paco, estaba hablando de cuestiones metafísicas, de cuestiones de lo que consideraban el éter los antiguos, lo que se considera el éter hoy en día, la importancia que tenemos nosotros en la creación que observamos y transitamos. Yo lo veo de esa manera. No es solamente un mero experimento científico para ver cómo funciona la luz. Bueno, chicos, ¿qué Oye, hacemos? muchísimas gracias, Paco, de verdad. Un gran aporte el tuyo. He comprendido muchísimas más cosas. Estos temas supongo que son recurrentes, que contra más vas escuchando y te lo explican tan pedagógicamente, vas integrando mucha más información. Así que mil gracias, creo que es extensible a toda la gente que nos está escuchando. Sin duda. Gracias, hermanito. Cuídate mucho, por favor, que te queremos. Muchísimas gracias a vosotros y por pedírmelo, porque así yo también tengo que volver a mirármelo y me salen pues nuevas cosas, ¿no? Que aprendes al verlo. Sí, porque preguntaban, Paco no no ha dicho nada también de la Tierra plana. No, lo que hemos puesto en cuestionamiento es el revisionismo histórico con Paco, de que no tienen demostrado con 1000 experimentos lo que habíamos dicho, pero sobre todo que no hay movimiento de la Tierra. Lo de porque la Tierra para nosotros evidentemente es plana, porque no existe curvatura, el agua en reposo. Y está estacionaria. Y lo que se mueve es el Sol, la luna y las estrellas. Y en cuanto a esto, sí que es el tema de la charla de Paco un poquito y que te abre la puerta a poder entenderlo y sobre todo a poder cuestionártelo. Vámonos con los fake news y que se quede Paco si quiere. Eso iba a decir yo ahora. Venga, rápido. Paco, Tengo a la familia esperando, así que un abrazo a todos. Venga, pues mejor. Vale, perfecto. Para la familia lo primero. Gracias de corazón. Un abrazo, Paco. Saludos al linaje, maestro. Adiós. Cuídate. Gracias, Paco. Adiós. Saludos, Paco.
gracias. Gracias. 3, 2, 1. ¿La tienes Espera, la intro? No la tengo. Te la he enviado el Telegram. Vale, perfecto. Pero de momento que me organice porque... ¿Cómo te apretan, Avi? Me Venga, apretan venga. aquí y yo necesito control. A ver, bajo presión del éter. Disciplina. Venga, la compresión, a ver cómo te manejas. No me manejo, ya no doy más. Ahora de ya sí. sabes que nos une todo, algo que nos lo permea y estamos ahí relacionados. Aunque le cambien el nombre, pero existe. ¿Qué dices? ¿Me ha enviado dónde qué? Al Telegram, te he enviado la intro. No sé, Por al si la final- querías poner. Si al final, Sí, al final me marea más que... Por el Ethernet, vamos, que lo encuentro. Sí, porque han quitado el Ether y pusieron el Ethernet. Dense cuenta. Está bien, ¿no? Sí, y Vale. quitaron a Nikola Tesla y pusieron a los autos de Tesla, el engañador del espacio, Totalmente. el Elon Musk. Bueno, pues vamos a hacer lo que decíamos, fake news, esas noticias que bueno, en fin. Y más con lo que hemos tocado a día de hoy, ¿no? Hombre, que la O sea, gente sepa dónde se va todo nuestro dinero de los impuestos, por Claro, favor, hombre. al menos. a la expansión de la galaxia, los agujeros negros, los meteoritos, de la ISS, todo eso. Venga, vamos, va, que arrancamos. ¿Son meteoritos o meteoritos? Meteoritos. Meteoritos. Venga, pues nos vamos con las fake news. Lo meten todo ellos.